Bueno, entonces, como les mencionaba, soy el doctor Luis Ramos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es manejo del primer nivel de atención en pacientes con COVID-19. ¿En base a qué se hace esta nueva capacitación? Como ustedes bien saben, en el lapso de todo ese tiempo hemos modificado diferentes normativas. Hemos hablado de la normativa 193, que era la normativa inicial para manejo clínico de pacientes. De ahí salieron múltiples normativas, la 244, la 448, la 139, que fue la original. Y recientemente se ha cambiado la normativa 905. Tenemos la probabilidad de iniciar una segunda ola. Ustedes ven que hay un aumento de casos y la región de presentando una disminución en la disponibilidad de casos de camas de las camas hospitalarias, ¿no es cierto? Hospitalarias. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es hacer un reforzamiento del manejo del primer nivel de atención y además hacer una previa al ingreso de una nueva prueba diagnóstica que está llegando el día de hoy a la región de Piura, a fin de poder mejorar la evaluación de los pacientes. Entonces, 9 meses después de todo ese tema, del inicio de la pandemia y demás, ya se supone que nosotros manejamos en la totalidad cuáles son los métodos diagnósticos, la forma de manejo del paciente. Y hay que ir aprendiendo de las cosas que se hicieron y que no se hicieron en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esa norma? Primero es contribuir, evidentemente, a la protección de la vida y la salud de la población en riesgo que está afectada por la COVID-19, pero cambiando la visión. ¿Por qué? Porque un error, que es un mea culpa, que creo que todos hemos cometido, es que al inicio de la pandemia se estableció que el primer punto focal iban a ser los hospitales. Y evidentemente no es un elemento que tengamos que repetir otra vez en una probabilidad de segunda ola. ¿Por qué motivo? Yo pregunto, ¿dónde está el tema de la prevención en el primer nivel de atención? ¿Por qué motivo? Porque si estamos hablando de hospitales, estamos hablando de abastecer camas de cuidados intensivos, estamos hablando de abastecer más ambientes de camas hospitalarias, perfecto, pero el paciente no llega inicialmente a un hospital, el paciente llega al primer nivel de atención, el paciente llega al establecimiento de salud, el paciente llega al centro médico. ¿Qué sucede si el paciente está en Lalaquís, en Canchaque, en Huancabamba? ¿Qué sucede si está en Máncora, si está en Órgano, si está en Salitral? ¿Qué pasa si está en Sechura, en Curamori, en Chatito? ¿Qué va a suceder en ese caso? ¿Vamos a esperar a que el paciente llegue al hospital o el paciente debió haber sido identificado, manejado y evaluado desde el primer nivel de atención? Y esa es justamente la visión que se está modificando ahora. Entonces, reforzar el primer nivel de atención es lo que realmente nos va a permitir hacer un manejo correcto. Y es justamente la idea, amigos míos, de esta capacitación, de levantar el primer nivel de atención y de empoderar el primer nivel de atención. Y es parte de la visita que hicimos como comisión del Ministerio de Salud este fin de semana, en el que tuve el gusto de participar, a fin de poder justamente mejorar la atención de este primer nivel. Y debemos establecer, evidentemente, lineamientos para el manejo ambulatorio. Ahora, esto ya es un punto altamente conocido, sin embargo, llama la atención que aún tengamos tantos vacíos respecto de esta definición. En las múltiples visitas que nosotros realizamos a las regiones, ahí hablo en general, a nivel país, nos damos con la sorpresa de que aún no está claro el tema de diagnóstico, no está claro el tema de tratamiento, no está claro el tema de inmunidad. ¿Cómo podemos estar claros si no conocemos la base viral, la base de la fisiopatología del virus? No vamos a ahondar mucho en ese tema médico, sino en forma sencilla. Primero, nosotros ya sabemos que el virus se llama SARS-CoV-2, que es de la familia coronavirus. Ya sabemos que la infección se llama COVID-19, ¿no? La COVID-19 y tal. Pero hay puntos importantes que tenemos que puntualizar. Y primero es el tipo viral. Estamos hablando de un virus ARN. Doctor, pero ¿cuál es la importancia de que sea un virus ARN? Porque si sabemos que es un virus ARN, por ser un virus ARN, ya sabemos de inicio que tiene un ciclo, un tiempo determinado en el que completa su ciclo viral. Y en segundo lugar, al saber que es un virus ARN, también sabemos que la inmunidad es temporal. O sea, no es posible que hablemos, ahora se habla en varios lugares, inmunidad de rebaño, estamos protegidos, ya tenemos inmunidad, pero vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Cómo podemos hablar de inmunidad de rebaño y decir que la población puede estar protegida por tener una seroprevalencia mayor del 60 o 70% si la inmunidad de este virus es temporal? Y eso lo sacamos básicamente por el hecho de que es un virus RNA. Entonces, iniciando de ese punto, de esa premisa, tenemos que el tomarlo como base para poder determinar el tiempo. Y al ser una inmunidad temporal, y la inmunidad temporal está mediada por anticuerpos, al estar mediado por anticuerpos, hablamos, en este caso, de anticuerpos IgM e IgG, damos como segundo elemento de que no se puede utilizar anticuerpos para diagnosticar una fase de infección.
El anticuerpo únicamente me sirve para diagnosticar si el paciente está protegido o no, mas no me sirve para determinar una fase inicial de la infección, y eso es importantísimo de entender. Pero eso lo deducimos tan solo con decir que es un virus RNA. Ahora, ¿qué sucede si adicionalmente a esto mencionamos el hecho de que este virus es un virus que como esquema viral, la conformación como tal es muy sencilla, similar a que la mayoría de virus muy parecida a la del resfriado común? Doctor, pero ¿cómo va a decir que se parece al del resfriado común? Es que ese es el problema, que es demasiado parecido en la forma de transmisión. ¿Qué es lo que nos ha causado tanto problema? Lo que nos ha causado tanto problema es que no tenemos inmunidad preformada. O sea, no tenemos inmunidad preformada para este virus porque es nuevecito, recién lo hemos conocido. Entonces, nuestro organismo debe formar inmunidad de cero. Y al formar inmunidad de cero, yo necesito que mi sistema inmune sea completamente competente. Es decir, tener un sistema inmune que funcione a la perfección para que reconozca el virus y forme anticuerpos. Doctor, pero en ese sentido, ¿cuál es el problema con este virus? Pues, ¿qué pasa cuando el paciente tiene un sistema inmune deficiente? Hablemos del adulto mayor, hablemos del paciente diabético, hablemos de un paciente renal, hablemos de un paciente inmunocomprometido, hablemos de un paciente obeso. ¿Qué sucede con ese paciente? Y esa es la razón por la que tenemos a este grupo como un grupo de riesgo. Tomando esa premisa, yo pregunto, hay factores de riesgo que pueden ser manejables, que si el paciente está estable no los consideramos, y otros que deberíamos considerar independientemente si el paciente lo está tratando o no. Y definitivamente el considerar el ciclo de multiplicación celular. A diario me preguntan, doctor, ¿qué onda con la hidroxicloroquina? ¿Qué pasa con la ivermectina? ¿Qué pasa con el tocilizumab? ¿Qué pasa con el opinavir ritonavir? ¿Por qué no encontramos tratamiento? Ese medicamento y este otro medicamento no sirven. Pero para yo poder establecer cuál es el medicamento que va a funcionar en el manejo de la COVID-19, yo necesito saber cómo funciona. Entonces, el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2, que es el que lo produce, lo que hace de forma literal es unirse a la célula y dentro de ella utilizar la base proteica que la misma célula tiene para formar nuevos elementos virales. Es decir, la usa. El virus del SARS-CoV-2 utiliza a la célula como sustrato para formar nuevos elementos virales. Eso es lo que pasa en la realidad. Entonces, si yo quiero evitar que este proceso se dé, evidentemente tengo que utilizar medicamentos que puedan evitar, disminuir o retroceder este proceso. Pero yo pregunto, ¿es lo mismo aplicarlo en la primera etapa que en una etapa avanzada? Porque en una primera etapa está abocado al hecho de que yo tenga que reducir, ¿no es cierto?, el proceso de replicación. Yo me voy, no, perfecto, ya, el paciente que estornuda y que habla va a transmitir la infección. Está muy bien, me parece genial. Yo pregunto, ¿y cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia? Porque yo quiero saber si esta distancia es de 1 metro, quiero saber si es de 1,5 metros, quiero saber si es de 1,80 metros. ¿Cuál es? Nuestra decisión. Muchas gracias a los que están colaborando por chat. Me encanta eso, me fascina porque eso hace más fluida esta ponencia y cuando haga preguntas me encantaría que lo fueran respondiendo y es cierto. Inicialmente se estableció 1 metro cuando iniciamos con el tema de la pandemia, ¿no? Y decían es 1 metro la distancia aproximada. Luego se modificó a 1,5 metros y ahora sabemos que es 1,8 metros la distancia a la que este va a llegar. El detalle es que seguimos hablando de que al toser o al estornudar se transmite la infección, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿y qué pasa cuando grito? ¿Qué pasa cuando hablo? ¿Qué pasa cuando me río, por ejemplo? ¿Es que acaso no boto pequeñas partículas virales, no boto cantidades de saliva mínimas que pueden contaminar mi medio alrededor? Entonces, bajo esa misma premisa, yo pregunto, si es que esto se da, ¿por qué motivo es que establecemos un distanciamiento físico tan corto? Hace poco, y bueno, los que me conocen saben que soy piurano, porque soy de Piura, y hace poco en esta comisión de Piura, notaba cómo, por ejemplo, en algunas zonas, hablo de la población, no se mantenía el distanciamiento físico, entonces, y se quita la máscara de forma momentánea. Es que soy asintomático, me dicen. Porque soy asintomático. Es que soy asintomático, no voy a contagiar. Mi problema es el asintomático. Yo siempre con Juliana conversábamos, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia,
Si yo estornudaba, por ejemplo, todo el mundo se alejaba de mí como 10 metros y me mandaban a hacer pruebas rápidas y moleculares en esa época, ¿no? Porque era el principal punto de contagio. ¿Pero por qué? Porque el estornudo indica que era un paciente sintomático, o eso se veía en ese momento. Pero mi riesgo no es el sintomático, mi problema es el asintomático. ¿Por qué? Porque el asintomático está camuflado. El asintomático no tiene síntomas. El asintomático es ese compañero de trabajo de nosotros que lleva los papeles, que está en la oficina o que está teniendo pacientes y que no tiene ningún síntoma, pero se va de un consultorio a otro consultorio, se va de un ambiente a otro ambiente, se quita la máscara, se ríe un ratito y sin darnos cuenta está contaminando todo nuestro medio. ¿Y qué sucede si luego viene Paquita, o viene Julio, o viene Juan, y cogen la mesa donde esa persona estuvo hablando, donde las partículas virales se encuentran y se las lleva en las manos? Entonces, al tocar una superficie u objeto que contiene secreciones con el virus, y luego tocarse la nariz, tocarse los ojos, tocarse la boca, esto aumenta el riesgo de transmisión. Doctor, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Utilizamos guantes? No, eso fue un error. Si se acuerdan, es en la época de la pandemia, alguien indicó por ahí el uso de guantes. Pero el guante es una superficie. Yo siempre le decía, como decía mi abuela, ¿no? Ahí eso no estaba amarillo, estaba verde, estaba negro. Ahí habían bacterias, habían virus, habían hongos, y habían hasta pericotes, como decimos allá en el norte. Y eso lo llevábamos de un lado a otro en los guantes. Ahora sabemos perfectamente que eso no sirve, que el guante más bien aumenta el riesgo de transmisión. Lo que tenemos que hacer es un lavado de manos, y el lavado de manos no es reemplazado por el uso de alcohol gel. Entonces, eso es un punto importante que tenemos que entender. Doctor, pero si el alcohol gel yo lo uso todo el tiempo. Yo les pregunto, amigos míos, ¿es igual utilizar alcohol gel que lavado de manos? Yo veo que en todos los establecimientos de salud, y eso le reconozco en los que he ido, por ejemplo, que he visto lugares de lavado de manos, pero ¿es acaso lo mismo? El alcohol gel tiene una función que es la de sanitizar primero, pero esto lo hace en una superficie que no tenga residuos orgánicos, es decir, en manos relativamente limpias. Sirve para hacer una desinfección, una sanitización de superficies limpias. Es como cuando salgo, me echo un poco de alcohol gel y ya está como un método de emergencia, pero luego tengo que ir a lavarme las manos. ¿Por qué? Porque el lavado de manos no solamente limpia los residuos orgánicos, quita la grasa, quita la mugre, sino que además tiene un efecto de arrastre para poder botar esta cantidad de agua, de jabón que tenemos ahí y los microbios que se encuentran ahí. Exacto, jamás se va a poder reemplazar el lavado de manos, nunca, no es reemplazable. Pero yo pregunto, cuando ustedes van al centro comercial, ¿qué encuentran? ¿Lavado de manos o alcohol gel? Cuando vamos, por ejemplo, yo aquí en Lima, yo me voy al centro comercial a comprar, yo encuentro alcohol gel en la puerta, además de que toma la temperatura en el brazo, ¿no? O en la muñeca, que a mí me duele el corazón cuando hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué parte no se entendió del proceso? Si esto ya quedaba claro. Sin embargo, no se está aplicando. Yo pregunto, la señora que nos atiende en el mercado, que está manipulando constantemente frutos, que las manos tienen residuos orgánicos, ¿y el alcohol gel le sirve? A ustedes, amigos que son del sistema de salud, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, los guantes, que nos hemos quitado los guantes con talco y le metemos alcohol gel encima? No nos queda como una pasta ahí metida en las manos. Entonces, en este aspecto hay que saber perfectamente cuál es. Y hay que saber explicar la información. Y aquí promoción tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque hay que hablar del distanciamiento físico, del lavado de manos y demás. Perfecto. Yo cambio mi versión. Doctor, les explicamos. Muy bien, les explicamos. Hemos hablado de lo que está pasando al ir a la iglesia, de las diferentes religiones. Hemos hablado de lo que pasa al ir a gimnasios, de lo que pasa al ir al cine, por ejemplo, ahora que está abierto, en lo que personalmente yo no estoy de acuerdo en absoluto que se haya reaperturado. ¿Qué sucede en las reuniones familiares? Ahora hubo marchas para el tema de lo que pasó en el país. Ya, eso está muy bien, pero que se lanzó un mensaje a la población joven que al retornar a la casa debían tener medidas de higiene adecuadas, de lavado y de aislamiento. Entonces, todo esto es lo que tenemos que explicar a la población, porque la población tiene que estar entendida de ese tema. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y aquí viene, evidentemente, la parte en la que tenemos que entender que hay que hacer una correcta evaluación. Acá hay un problema importante. No establecemos, no sabemos cuándo son los tiempos de contagio real de un paciente. Y esto hace que el paciente llegue y me toca, ¿no? Doctor, yo tengo IgG positivo y me han dejado 14 días. ¿No es cierto?
Luego llega otro y me dice, doctor, mi paciente está en el hospital, pero ya salió y está con su familia. Doctor, este paciente está con síntomas, pero la prueba le salió negativa, por eso ya lo mandaron a su casa. ¿Eso qué me hace ver? Eso me hace ver que no conocemos lo que es el periodo infeccioso y lo que es la evolución de la enfermedad. Eso es lo que queremos que esto quede claro. Antes de continuar, comentarles, perdón, que cualquier pregunta que ustedes tengan la vayan dejando en el chat. Al final, Juliana y yo vamos a leerlas y vamos a responderlas todas, no se preocupen, para poder ir avanzando. Así que no, tranquilos ustedes que todas vamos a responder. Entonces, en ese sentido, yo les digo, la infección asintomática, el paciente asintomático, es ese paciente que no tiene síntomas. Ojo lo que he dicho, que no tiene síntomas. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando he hecho algunas intervenciones en algunas regiones del sur? Me vienen y me dicen, doctor, este paciente es un paciente asintomático, nomás tiene congestión nasal, nomás tiene dolor de cabeza. Yo, a ver, pero vamos a ver, hijo de mi vida. Si es que esto es un paciente asintomático, significa entonces que es un paciente que no tiene síntomas en absoluto. Eso es un asintomático. Entonces, lo que ha pasado en una primera etapa de la pandemia, y justo queremos ver puntos a favor y puntos en contra, cosas rescatables y cosas mejorables, es que se subestimó al paciente. En una fase inicial de todo este tema, por ejemplo, yo me acuerdo que había pacientes que me llamaban y me decían, doctor, no huelo. Y todavía no estaba en norma que el no sentir el olor era un signo de COVID, pero nosotros lo habíamos explicado en las capacitaciones. Y aún así los mandaban a su casa. Ahora sabemos que es un síntoma probable. Me acaba de llegar un mensaje de que no están escuchando. Confírmeme, por favor, si tengo problemas de audio para arreglarlo. ¿Sí me escuchan? Se escucha perfectamente, doctor. Listo, muy bien, Julie. Gracias. Entonces, este paciente asintomático es un paciente que no tiene síntomas en absoluto. ¿Cuánto es el tiempo que este paciente puede contagiar? 14 días. ¿Pero 14 días desde cuándo? Allí está la pregunta. ¿Desde cuándo ese contamos el tiempo de contagio? O sea, ¿cuánto es el tiempo que tenemos que aislar a este paciente? Entonces, si este es un paciente asintomático, se consideran 14 días desde el día del contacto, si es que lo conocemos. Y si no lo conocemos, bueno, ahí tomaremos el día que lo diagnosticaron por prueba molecular. Pero si sabemos el contacto, entonces es el día del contacto. Ejemplo, el señor Mario trabaja en el centro de salud. Ya, aprovechando como estamos de Piura, vamos a tomar un centro de Piura al que le tengo muchísimo cariño. El centro de salud de Pachitea, por ejemplo, que fue mi primer centro de salud donde yo trabajé recién salidito de la universidad. El centro de salud Pachitea, supongamos que hay un señor Mario, un señor Juan, que lo diagnostican y sale que este paciente es sintomático, ¿ok? Es sintomático, le hacen la evaluación y es un paciente COVID-19 positivo confirmado. Ya está. O que es un paciente que no huela, ¿no es cierto? Que no sienta el sabor o el olor, lo que lo hace un caso probable de COVID-19 de una, tan solo con tener cualquiera de estos elementos. Perfecto, ya está, muy bien. Lo mandamos a este señor a su casa, al aislamiento domiciliario correspondiente. Estamos perfectos. ¿Qué pasa con la señora María que trabaja con él y que no tiene síntomas? ¿Qué pasa con las personas que han estado en contacto directo con él en el mismo ambiente, en la misma oficina y que no tienen síntomas? A esos pacientes hay que hacerles una evaluación, pero se les tiene que mandar un aislamiento ¿desde cuándo? Desde el último día que tuvieron contacto con este paciente confirmado. Entonces, ¿cuál es el error? Le toman la prueba en una semana, cosa que ya, y eso lo vamos a ver más adelante, que la prueba no es dependiente no es la que determina el aislamiento, sino tan solo el ser un contacto directo o el tener los síntomas hace que el paciente se vaya al aislamiento. Y es un error común. A veces al paciente le toma la prueba, salió negativo, no se preocupe, puede regresar a trabajar. Mentira, las pruebas no tienen una sensibilidad adecuada para poder descartar correctamente la infección. Entonces, si este paciente es un contacto directo de un caso confirmado probable, este paciente tiene que ir al aislamiento de todas maneras. Y al irse al aislamiento va a considerarse 14 días desde el día del contacto. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo usted pegadita al señor Mario? Doctor, el 1 de diciembre. Su aislamiento es hasta el 14 de diciembre. Punto. Pero ¿qué sucede si el día 5 de diciembre empieza con congestión nasal y malestar general? Ahí la cosa cambia, porque el tiempo de contagio se modifica desde el inicio de los síntomas. En un paciente sintomático se debe considerar el inicio de los síntomas.
el inicio de los síntomas. Y en este caso, ya no se tomaría el día del contacto con el paciente, sino el día en el que inició. Doctor, pero yo tuve congestión y malestar nomás 2 días, no importa. ¿Por qué? Porque se toma el inicio de los síntomas sin importar la duración de ellos, y de ahí 14 días en adelante, desde el inicio de los síntomas. Pero ¿qué sucede si el paciente tiene un cuadro moderado grave? Un paciente con cuadro moderado grave tiene una carga viral mucho más alta, y al tener una carga viral mucho más alta, el tiempo del clearance, del tiempo de contagio que tiene este paciente es mayor. Y en este caso ya no hablamos de 14 días, sino hablamos de 21 días aproximadamente. Ah, miren qué interesante. Ahora yo les cambio la pregunta. ¿A cuántos pacientes ustedes hospitalizados, que son pacientes graves, han visto que se le indica aislamiento por 21 días? Porque el paciente hospitalizado se puede quedar una semana, se puede quedar 2. Muy bien, son 14 días. Y al alta, ¿a cuántos de sus pacientes hospitalizados les hicieron seguimiento clínico y continuaron en aislamiento? ¿Por qué? Porque para hacer eso hay que saber que un paciente grave y un paciente crítico tiene un tiempo de contagio mayor que el resto de los pacientes. Entonces, si en algunas zonas, en algunos hospitales lo han aplicado perfectamente, 21 días, 28 días, porque el médico evalúa y utiliza el criterio clínico para poder aumentar el riesgo de aislamiento, pero no es la realidad que tenemos en todos lados. Ahora, ¿qué sucede con el paciente, por ejemplo? Y felicito a los equipos de respuesta rápida por esto, que tienen este paciente que vive, se me ocurre, en Ignacio Escudero, ¿ok? Que lo fueron y lo encontraron y estuvo con dificultad respiratoria, que no había cupo en el hospital y que lo manejaron en domicilio, que le metieron corticoides, que lo manejaron como debían y con lo que tuvieron a la mano. Y ese paciente se recuperó. Pregunto, ok, ese paciente no llegó al hospital, pero ese paciente, ¿cuánto es el tiempo de contagio que se tiene? Porque si hizo un cuadro moderado con una neumonía, dificultad respiratoria y demás, ese no fue un caso leve. Y el tiempo de contagio de ese paciente es mayor, porque la carga viral de ese paciente también ha sido mayor. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar en la evaluación del paciente. Y definitivamente, los casos mortales que sabemos que el cuerpo muere, pero el tejido viral, la carga, el elemento viral todavía se encuentra en el tejido biológico permanente en este caso, ¿no? Que se queda por unos 4 o 5 días adicionales. Por eso es que hubo este tema cuando hablaban de los sepelios y que tienen que hacerse la cremación y demás. Entonces, en resumen, sabemos que se llama SARS-CoV-2, sabemos que la familia es coronavirus y sabemos que la infección se llama COVID-19. Pero definamos ahora qué cosa es un contacto directo, porque esto es lo que nos va realmente a determinar a qué personas vamos a mandar al aislamiento. Y eso está por normativa 905 y normativa 947. 905, vigilancia de COVID-19 en el Perú. Normativa 947, manejo del primer nivel de atención de COVID-19 en el Perú, ambas del Ministerio de Salud. Esto permite que ustedes puedan también ver cómo vamos a hacer el aislamiento, no solamente de los pacientes, sino también de ustedes como personal de salud. Entonces, una persona que desde 2 días antes hasta 14 días después, que tenga el contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19, que haya iniciado los síntomas, haya primero estado en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de COVID-19 a menos de 1 metro durante más de 15 minutos. Esto hace que, por ejemplo, todos nuestros compañeros de trabajo con los que estamos de forma habitual van a hacer un contacto directo. Ojo, aquí es el metro porque es cara a cara, no estamos hablando de los 2 metros en general. O sin importar la distancia, que haya estado en contacto físico directo con un caso probable o confirmado de COVID-19. O toda persona que haya prestado cuidado directamente a un caso probable. Y eso nos pasa a veces, ¿no? Yo estuve cuidando a mi mamá y salió COVID-19 positivo. Entonces, independientemente de toda la familia es contacto directo y toda la familia tiene que pasar aislamiento. Entonces, acá hay que modificar el esquema con el que nosotros estamos manejando. Y en este caso, si ha prestado cuidado directo sin el equipo de protección personal adecuado, ese es más que un contacto directo. Pero con el distanciamiento yo consideraría, sin excepción, a toda la población o a todas las personas que están encerradas en una casa. Cuando tenemos un caso confirmado dentro de un domicilio, damas y caballeros, todos deben ser considerados contactos directos, por favor, porque se cumple con todas las 3 primeras. Y en la evaluación de cualquier situación, según indique la evaluación de riesgo local. Adicionalmente a esto, yo pregunto, cuando un paciente, yo sé que hay una limitación de recursos humanos en todo el país, eso lo tenemos claro. Pero yo digo, si es que me cae un compañero con un caso confirmado, un caso probable de COVID-19, y yo le tomo a los demás, y porque me salgan negativos, no mando al aislamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Si allí en ese grupo hay un asintomático o hay alguno que esté en periodo de ventana, lo que va a suceder es que va a ser contagiadera de personas.
hay que establecer bien y el responsable de salud en el trabajo tiene que establecer correctamente cómo se va a hacer este control y va a aumentar exactamente la propagación del virus. Ahora, ese es un punto muy bonito. Los grupos de riesgo. Y eso es una cosa importante, porque cuando hablamos con el paciente siempre decimos, ok, los grupos de riesgo que vamos a aplicar, señores, es un grupo de riesgo, y yo siempre digo, ¿por qué no aparece el paciente y por qué? ¿No? El paciente y por qué es el que te dice, ¿y por qué soy factor de riesgo, doctor? Porque tiene hipertensión, señor. ¿Y por qué la hipertensión es factor de riesgo, doctor? Ah, no, es que es diabética. Ah, ya, licenciada. ¿Y por qué ser diabética es factor de riesgo? Entonces tenemos que saber por qué el grupo de riesgo es el que lo consideramos con este nombre y por qué, qué problema me causa en la evolución de COVID-19. Entonces, eso es muy sencillito de entender. Esto ustedes van a hacer mis master duster do después de esa explicación. ¿Qué es lo que sucede? Hemos hablado de que el COVID-19, ¿no es cierto? El COVID-19 llega, ¿ok? El SARS-CoV-2 llega, nuestro cuerpo, el sistema inmune, lo escanea y forma un mecanismo de respuesta, un anticuerpo que va a dar. Yo siempre lo explico como los policías, ¿no? Cuando viene un brother que se encarga de venta de drogas, actúa la policía antidrogas. Si es un brother que es de homicidio, actúa la policía antihomicidios. Si es un brother que viene con un tema, yo qué sé, de corrupción, actúa la policía anticorrupción. Aquí es igual, el anti. Cuando viene el SARS-CoV-2, el organismo forma un anticuerpo para el SARS-CoV-2. En ese sentido no hay ningún problema, doctor, pero que facilito entonces a cualquiera que le dé la infección, reconoce el virus y forme el anticuerpo y problema solucionado. ¿Dónde está el Roche acá en el Perú? Y recalco, ¿y qué sucede si el sistema inmune de ese paciente está envejecido? La respuesta inmune no es igual. La respuesta inmune no es igual. El virus ingresa y no va a haber respuesta. O siempre hablamos de congestión nasal. Y decimos, si el virus ingresa por la nariz, ¿qué pasa? Aumenta, produce un edema a nivel de la mucosa nasal, produce una respuesta inflamatoria. En castellano simple, el paciente se va de mocos con congestión nasal. Si ingresa por la garganta, hay un aumento con una hiperemia a nivel amigdalino, con un aumento de las amígdalas, una hipertrofia amigdalina, con un edema localizado. En castellano simple, le duele la garganta. Es decir, los síntomas son formas de respuesta inmune. ¿Qué pasa con el abuelo? ¿Qué pasa con el adulto mayor? ¿Qué es lo que sucede con ellos? El adulto mayor tiene un sistema inmune que actúa con retraso. Ustedes no sé si se acuerdan, yo cuando trabajaba en La Unión, cuando trabajaba en Pachitea, cuando trabajaba en Castilla, cuando estaba más chibolo, porque ahora ya estoy cuarentón. Pero en esas épocas siempre decíamos, cuando un abuelo llega con fiebre, ese abuelo es que tiene una infección que ya está avanzada. ¿Por qué? Porque el abuelo no hace fiebre, así nomás, la fiebre es una respuesta inmune. Para que un adulto mayor me haga fiebre, se supone que ya la carga viral o bacteriana o lo que sea que éste tenga debe ser elevado. Y significa que ya está avanzado. Yo cuando me pasaba uno así, yo tenía un adulto mayor que me llegaba con fiebre, yo ya sabía que ese paciente se me estaba complicando. Entonces, aquí pasa lo mismo. El adulto mayor, el virus ingresa, no hay respuesta inmune inicial y el virus se replica como Pedro en su casa. Y como se replica como Pedro en su casa, la carga viral empieza a aumentar. Cuando el sistema inmune del adulto mayor reaccione con el retraso que le corresponde por la edad, la carga viral va a ser mucho más alta y por ende la respuesta inflamatoria también va a ser mayor. Y al ser mayor puede dar una respuesta inflamatoria sistémica y el paciente puede de una u otra manera debutar con fiebre elevada, dificultad respiratoria y complicarse de un día para el otro. Eso es lo que pasa. Por eso el adulto mayor es un factor de riesgo independiente. Ahora, bajo esta misma premisa es el paciente diabético. Doctor, pero yo soy diabético controlado y tomo mi medicación y todo lo demás, pero es que el paciente diabético y todos los que somos de salud sabemos eso, que incluso el paciente diabético controlado sigue teniendo un deterioro del sistema inmune. Y eso lo sabemos todos. Ay, doctorcito, pero el tema de diabetes, hay que ser diabético. Bueno, no, estamos hablando de Piura, que viene a ser la región que tiene el mayor número de hipertensos, el mayor número de diabéticos y el mayor número de metabólicos de todo el país. Entonces, creo que hay una importancia que radica en este punto. Entonces, el diabético per se tiene retraso en la respuesta inmune, mayor riesgo de infecciones, es un factor de riesgo independientemente si está estabilizado o no. Y esto mismo aplica para el paciente con cáncer, esto mismo aplica para el paciente renal, teniendo en cuenta que nuevamente somos una de las primeras regiones a nivel nacional con mayor número de pacientes con enfermedad renal crónica, que también tienen un déficit inmunitario. Por ese motivo son factores de riesgo.
Pero ¿qué sucede en cambio si tengo un paciente que tiene una lesión previa en el pulmón? ¿Será o no será un factor de riesgo? Por ejemplo, un paciente que ha tenido tuberculosis. Acá dice EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bonito suena. Pero ¿qué pasa cuando el paciente ha tenido antecedente de TB? Porque esto pasa por una evaluación del médico. Y si tiene lesión, y si tiene fibrosis, ¿qué pasa si el paciente dice EPOC? Perfecto. ¿Y si fuma todos los días? ¿Ese paciente cómo lo considero? ¿No es un caso de EPOC también? Y yo pregunto, la comida más rica del planeta se encuentra en Piura, obviamente, pero nuestra comida se basa en la comida leña. ¿Y qué sucede con la señora o el señor que todos los días han cocinado con leña? Ese pulmón, ¿cómo está? Y le preguntamos al paciente eso, ¿sabemos eso del paciente? Porque para mí un paciente que cocina con leña todos los días, le veo los pulmones y puedo asegurar que ese paciente tiene un daño previo. Entonces, ese paciente, eso no es un factor de riesgo. ¿Qué pasa con el asmático? Que tiene lesión y que además ya tiene un cuadro de hiperreactividad bronquial. Entonces, todo esto hay que considerarlo en la evaluación del paciente. En el caso del paciente hipertenso, tiene mayor riesgo de complicaciones. Aparte que el mecanismo de la enzima convertidora de angiotensina también es parte del mecanismo de la acción del COVID-19, fuera de la respuesta sistémica. Y dejo para el final, antes de pasar a mi, ¿cómo se llama? A mi reina del circo, pues así le digo, la reina del circo, que es la obesidad, pasamos con el tratamiento inmunosupresor. ¿Qué pasa con el tratamiento inmunosupresor? ¿Por qué? Porque en el tratamiento inmunosupresor tenemos un detalle. ¿Cuántas personas, no es cierto? ¿Cuántas personas, por ejemplo, toman constantemente corticoides? Se me ocurre, como un ejemplo está. ¿Cuántas personas toman corticoides de forma constante? ¿Por qué? Porque el corticoide causa un problema inmune o no. ¿El corticoide baja las defensas o no? Deme un segundito, por favor. Listo. Entonces, ¿el corticoide qué es lo que hace? Doctor, pero la toma de corticoides no es común. ¿Y qué pasa con el paciente con artritis reumatoidea? Acá no dice artritis reumatoidea, pero los que manejamos artritis reumatoidea sabemos que tienen un uso de corticoides prolongado, lo que puede causar un déficit inmunitario. ¿Qué pasa con el paciente que tiene enfermedad autoinmune? Le hemos preguntado, no es que no es en la lista, pero el autoinmune toma corticoides, amigos míos. Y es un tratamiento inmunosupresor. ¿Qué pasa con el paciente que va todo el tiempo a la farmacia? Evidentemente no voy a decir nada de las farmacias porque no está bien hablar nada, solamente diré que hay una amarillita con verde y otro naranja con blanco con la que les tengo cierta tirria. Que a todo paciente que llega con dolor de garganta le meten dexametasona o prednisona más amoxicilina con ácido clavulánico, que de por sí ya está mal. Muy bien, paciente con lupus también, largo tiempo con corticoides. ¿Y qué pasa con el paciente que se automedica todo el tiempo con prednisona? Sin contar al que le meten penicilina. Yo siempre escuchaba este convito, no sé si ustedes lo recuerdan, que al paciente respiratorio le dan penicilina con dexametasona con metamizol. Primero que eso no tiene sentido ni asidero en absolutamente nada, no es una combinación siquiera aceptada. Segundo, que cuando yo veo que alguien indica esto, me provoca decirle, vente para acá y primero inyecta al médico que te indicó esa combinación, porque no tiene sentido y aparte duele en el alma. Y este uso de corticoides causa esta baja inmunitaria. Pero adicionalmente a esto, y ahora sí me voy con la reina del baile, de los grupos de riesgo. ¿Qué pasa con la obesidad? Aquí, esto por presión se pone obesidad grave, que es lo que dice la normativa 905 y 947. Pero aquí entre nos, amigos, les pregunto, ¿es la obesidad grave solamente el factor de riesgo? Porque el paciente obeso, primero, tiene mayor riesgo de complicaciones respiratorias, mala respuesta al ventilador mecánica, problemas para intubación, mayor riesgo de problemas metabólicos, es mayor predisponente a los problemas cardíacos, al cuadro de infarto, tiene mala evolución en los cuadros infecciosos. Tengo que hacer una tabulación especial por la dispersión de las drogas y la dosificación de las mismas. Tiene mayor riesgo a la aspiración, lo que hace un mayor riesgo de neumonías aspirativas. Es que me falta el aire para terminar de decir toda la gama de elementos de complicaciones que puede tener el paciente obeso. Eso ha hecho que durante esta pandemia la obesidad sea, es la comorbilidad que se ha encontrado de forma más frecuente en los pacientes fallecidos por COVID-19. Entonces, este es un punto importante que tenemos que considerar. Entonces, aquí, esta es la nueva tabla de grupos de riesgo.
la edad mayor de 65 años es un factor de riesgo independiente, y la presencia de comorbilidades como cáncer, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, renal, EPOC, asma, diabetes, obesidad, tratamiento inmunosupresor, ahora ya tienen una explicación. Cuando el paciente les diga por qué mi comorbilidad es un factor de riesgo, ya tienen ustedes que responderle, y esa es la base. Motivo por el cual eso nos ayuda a poderle decir realmente al paciente cuál es. Entonces, si tengo un paciente joven y hay un diabético en la casa, mi problema con que el joven salga es que al retornar me lo va a exponer al diabético. Entre los adultos mayores, el riesgo de enfermarse gravemente a causa de COVID aumenta con la edad, y eso está claro. Y eso está claro. Entonces, ellos corren mayor riesgo independientemente si tienen otras comorbilidades, pero si además las tienen, ahí ya, pues, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Y todos debemos hacer una evaluación definitivamente, y a todos tenemos que hacerle pulsioximetría. ¿Por qué? Porque el paciente adulto mayor tiene el riesgo de hacer hipoxemia silente o hipoxia silente, o sea, no evidencia la baja de oxigenación en sangre, y eso le puede causar problemas. Ahora, se ha modificado la definición de casos. Ahora, cuando hablamos de casos de caso sospechoso, de caso probable y caso confirmado, según la nueva definición del Centro Nacional de Epidemiología. Y obviamente eso también ha sido tomado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, en la que establece ahora cómo se diagnostica un paciente. Y en primer lugar, haya habido un pequeño error de tipeo, no es inyección, es infección. Es en todo paciente con infección respiratoria aguda que presente tos y o dolor de garganta como signo cardinal, y que además se agregue malestar general o fiebre o cefalea o congestión o diarrea o dificultad para respirar o pérdida del olfato o pérdida del gusto. Eso es lo que dice la norma. Sin embargo, lo que tenemos que manejar nosotros es que sabemos ahora, porque ya lo sabemos, que COVID-19 además puede traer alteraciones neurológicas. ¿Por qué? Porque la sintomatología va a depender de la respuesta inmune y del lugar donde se va a dar esa respuesta inmune. Entonces, esto puede dar alteraciones neurológicas, alteraciones gastrointestinales, alteraciones cardíacas, alteraciones respiratorias. Entonces, y eso hay que considerar al momento de evaluar al paciente. Entonces, este punto es importante, y recordar que la fiebre no es un signo cardinal. La fiebre no es un signo cardinal. ¿Por qué? Porque la fiebre depende del sistema inmune. Y aquí viene el tema con el que siempre tenemos esta situación, ¿no? Del caso probable. El caso probable ya es un paciente que tenga los signos de sospecha, pero que además tenga el antecedente epidemiológico, o sea, que venga de una zona endémica para COVID. En este caso, Piura, del hecho de vivir en Piura, ya lo hace un caso probable teniendo la sospecha, o de haber tenido contacto con un paciente que ha tenido COVID-19. Entonces, este paciente ya se convierte en un caso probable. Pero hay un punto importante acá que les quiero comentar. Yo no recuerdo, porque no lo recuerdo, yo estudié en la Universidad Nacional de Piura, una universidad a la que tengo un enorme, inmenso cariño. Yo no recuerdo que nosotros hayamos alguna vez, y hacia algún amigo o algún colega mío médico, o a mis amigas y amigos enfermeras y enfermeros, o licenciadas y licenciados que hayan presentes en la ponencia, ¿cuándo han visto ustedes que se diga, hay en la radiografía diga diagnóstico neumonía bacteriana? ¿Cuándo ustedes han visto que diga meningitis diagnosticado por tomografía? Pregunto, no, se me ocurre. ¿Cuándo hemos encontrado infección urinaria diagnosticada por ecografía? ¿Cuándo hemos visto eso? Yo que recuerde nunca. O sea, las pruebas de imágenes son elementos que ayudan a mejorar, digamos, a complementar el diagnóstico, más no me sirven para establecer un diagnóstico. Entonces, durante esta pandemia de COVID, encontré muchas veces que me decían, doctor, tengo un paciente diagnosticado de COVID-19. Ah, ok, clínicamente no, por tomografía. Yo me quedaba, ¿cómo se diagnosticó COVID-19 por tomografía? O sea, que sea compatible, que tenga un hallazgo compatible tomográfico con COVID-19 es una cosa, pero que esté diagnosticado por COVID-19 no. Y eso lo hemos visto en esta pandemia. Entonces, yo he tenido pacientes con unas radiografías, con unas señoras consolidaciones que era llamativo y compatible con una neumonía de otro tipo, catalogado como COVID y manejado como COVID sin que se haya hecho la intervención oportuna de este paciente. La tomografía o la radiografía, perdón, va a indicarme opacidades nebulosas de morfología redondeada, y generalmente, y es decir, las lesiones son siempre periféricas e inferiores en cualquiera de las tomas. Y estos tiene que quedar claro que son medios de apoyo diagnóstico, son auxiliares al diagnóstico, pero el diagnóstico es clínico. Ahora, si el paciente tiene sintomatología, si el paciente tiene el contacto y además por radiografía, tomografía y ecografía tienen signos compatibles
con un hallazgo viral, o sea, en este caso, pues es el vidrio esmerilado, es esas formas redondeadas, bilaterales, simétricas, inferiores y externas. En la ecografía, el evidenciar las líneas multifocales aisladas y confluentes. Entonces, aquí yo puedo decir que estamos complementando mi diagnóstico, pero no es posible que tenga un paciente con la clínica de COVID, que tenga contacto con COVID, pero que porque la tomografía me salga limpia, yo voy a decir, no es COVID. Eso no es así. Y si tenemos una radiografía, tomografía o ecografía compatible, este paciente se considera un caso probable. Y aquí viene un punto importante, ojo, miren, persona con inicio reciente de anosmia o ageusia en ausencia de cualquier otra causa identificada. Entonces, el tan solo haber perdido el olfato o perdido el gusto, ya esto le hace que este paciente sea considerado como un caso probable. Entonces ya modifica, los síntomas son mucho más específicos. Y un caso confirmado, y aquí viene la discusión, porque sé que lo vamos a ver ahorita acá, es todo paciente sospechoso o probable que tenga una prueba. Esta prueba laboratorial confirmatoria lo que hace es básicamente, como su nombre lo dice, confirmar una sospecha clínica, pero no define el diagnóstico, no define la terapéutica, no define el aislamiento, no lo define, porque el aislamiento y el manejo del paciente se define desde el momento en el que este paciente tiene el diagnóstico de sospecha, más no de confirmación. A ver, alguien me silenció por ahí. Eso fue un terna, un hacker me silenció. Hay un tema con el audio. Muy bien, les decía, entonces, en este caso, las pruebas de diagnóstico, las pruebas confirmatorias, van a ser ¿cuáles? Las que van a permitir confirmar desde el punto de vista epidemiológico y para fines de vigilancia, más no me definen ni el aislamiento, ni el manejo, ni la terapéutica en este paciente. ¿Y cuáles son los que tenemos? Y aquí viene el ingreso de esa nueva prueba, que ahora está llegando a Piura, el día de hoy creo que llegó ya a Piura, que es la prueba de antígeno. Normalmente tenemos la prueba molecular, que me ayuda a determinar el material genético. Entonces, en ese sentido, la prueba antigénica va a permitir establecer un tipo de diagnóstico también en el caso de los pacientes de forma temprana, ¿no? Y en este sentido, tenemos ya 3 formas confirmatorias. Ahora, la prueba molecular, la prueba de antígeno y la prueba serológica. La prueba serológica, como todos ustedes bien saben, es tardía, ¿no es cierto? Es tardía. Y esta prueba molecular, esta prueba de antígeno es como tenemos un resultado rápido en corto tiempo, pero en un paciente con menos de una semana de síntomas, que lo vamos a conversar en un momento. La prueba molecular como tal, sabemos todos que demora 3 días, ¿no es cierto? Demora 3 días y en ese sentido es lo que hemos visto en Piura y es la razón de esta capacitación del día de hoy, que las pruebas moleculares tienen que ser tomadas de forma preferente en el paciente y tienen que ser procesadas en el menor tiempo posible. Sin embargo, lo que no se puede hacer es esperar al resultado de la prueba molecular para definir lo que este paciente tiene. Si el paciente tiene pérdida del olfato y tiene pérdida del gusto y tiene la sintomatología y el contacto, yo no tengo por qué esperar el resultado de una prueba molecular para aislar a ese paciente. Una vez escuché que me dijeron, doctor, pero la prueba molecular demora como 4 semanas, un mes. Yo decía, ya, bueno, ¿y cuál es el tema? Si la prueba molecular no define lo que yo voy a hacer con ese paciente. Entonces, si el paciente tiene el contacto, el paciente tiene los síntomas, lo aíslo, lo evalúo y para mí es un paciente COVID-19 hasta que se pruebe lo contrario. Punto y se acabó. Si tengo pruebas moleculares en buena hora, si tengo pruebas de antígeno en buena hora, si tengo pruebas serológicas en buena hora, pero no es lo que define mi diagnóstico. Primero. Segundo, la prueba serológica sabemos que no sirve para diagnosticar en fases tempranas. Y ahora no solamente tenemos la prueba rápida, sino que también tenemos la prueba de ELISA, la de inmunofluorescencia, la de quimioluminiscencia y la de electroquimioluminiscencia, que están agregándose también a la ficha SICOVID para que puedan ser registradas. Pero tenemos que establecer bien eso al paciente, tenemos que explicarle al paciente. Yo les comento, yo vengo atendiendo pacientes desde el inicio de la pandemia hasta la fecha.
Y hemos intervenido en planes Taita con cantidades de 500, 600 pacientes en cada intervención. Y jamás he encontrado un paciente que me exija una prueba. ¿Pero por qué? Porque hay que tomarse el tiempo de explicarle. Y ese es un punto importante. Y el paciente tiene y puede entender, pero tenemos ¿cómo se llama? Que hablar con él. Y como bien dice Manuel Girón, lo que hacemos es evaluamos pacientes, no pruebas. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es que como la sensibilidad, además de la prueba confirmatoria, todo el mundo quiere prueba molecular. La prueba molecular debieron haberla hecho a todo el mundo. Escucho que a veces dicen, y yo digo, pero vamos a ver, el que está diciendo esto, ¿acaso no sabe que la prueba molecular tiene una sensibilidad menor al 70%? No, entonces la prueba de antígeno a todo el mundo, pero la prueba de antígeno tiene una sensibilidad del 72%. Y la que tiene más sensibilidad es la prueba rápida, la prueba serológica, pero la prueba serológica tiene alta sensibilidad, pero se detecta de forma tardía, no sirve para detectar a un paciente en fase temprana. Entonces, doctor, ¿y qué hago? Pues coge al paciente, mira al paciente, habla con el paciente y evalúa a tu paciente, que es la base del diagnóstico. Y eso lo tenemos nosotros desde la formación, y eso lo vamos a conversar en un ratito más en la parte de diagnóstico. Y cuando se hace evaluación de vigilancia, como lo que se está haciendo, se pueden detectar casos de infección asintomática, pero es desde el punto de vista enteramente de la vigilancia. ¿Hay que evaluar signos de alarma en el paciente? Sí. Sensación de falta de aire, desorientación o confusión. La fiebre persistente. Ojo con la fiebre persistente, que no solamente me indica el riesgo de que este paciente pueda tener una complicación por COVID-19. ¿Por qué? ¿Y qué sucede si la fiebre persistente es porque se le agregó una neumonía? ¿Tiene derecho? Tiene derecho porque es un paciente que tiene baja inmunitaria. Es un paciente que está con una infección viral. ¿Por qué no tener una infección bacteriana acompañante? Más aún si lo llevaron al hospital o a un establecimiento de salud con alta densidad poblacional. Eso hay que tener en cuenta eso. El color azul de los labios, la saturación de oxígeno, el dolor en el pecho. Esos signos de alarma tienen que ser evaluados. Pero ¿qué sucede? Y me encanta poder poner este cuadro en Piura, porque Piura es una de las pocas regiones que tiene de todo en general, porque tiene de todo. Tenemos costa, tenemos sierra, tenemos un ambiente por ahí intermedio, tenemos zonas áridas, tenemos zonas con harta vegetación. Pero yo pregunto, ¿y alguien se ha evidenciado la evaluación de la saturación de oxígeno de acuerdo a la altura? Porque no es lo mismo evaluar pacientes en Talara, que es la zona en la que yo nací, a la zona de, no sé, Lalaquís, Canchaque. No es lo mismo evaluar en las lomas la saturación de oxígeno que evaluarla en Ayabaca. Y me ha pasado, me han llamado, doctor, no digo de Ayabaca, digo de otros lugares del Perú en general. Doctor, el paciente está con una saturación de oxígeno de 88%, tengo que referirlo urgentemente a tal y tal y tal. Y yo digo, pero vamos a ver un ratito. El paciente tiene, ¿tiene síntomas? No, está estable, pero satura 88. ¿Pero dónde estás? En tal lugar, o sea, a más de 3.000 metros de altura, la saturación de oxígeno no tiene la misma evaluación. Entonces, en ese sentido, hay que considerar el tema de la evaluación de este paciente de acuerdo a la altura. Entonces, en este aspecto, tenemos que evaluar realmente la modificación de la saturación respecto a el lugar donde estamos evaluando esa saturación. Deme un segundito, por favor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto se va a modificar, como lo mencioné, de acuerdo a la altura. Y como se dan cuenta, ese es un estudio del doctor Pablo Grajeda, de Cusco, por cierto, en el que se estableció cuáles eran los valores de saturación de acuerdo a la altura. Y miren cómo va modificando, ¿no? A nivel del mar, a los 1.000 metros sobre el nivel del mar, a los 3.000, a los 3.400, 3.600, 3.900, lo que causa una modificación en la evaluación de los parámetros de la saturación de oxígeno adecuada de un paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta estas modificaciones para tomar o hacer una conducta adecuada. Ahora, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer con el diagnóstico? Y eso es un punto importante que siempre menciono y siempre pongo de ejemplo a mi universidad. Y eso siempre lo digo, ¿no? Y cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional de Piura, uno llegaba, el doctor que nos tenía a cargo decía, muy bien, presénteme a su paciente. Y uno decía, doctor, el paciente se llama tal, tiene tal edad, viene de tal lugar, se dedica a tal cosa, tiene tales síntomas, creo, ¿no? Tal, he hecho mi evaluación
Y mis presunciones diagnósticas son estas. No puede ser esta y esta. Y una vez que uno terminaba con toda esa lista, el doctor decía, muy bien, alumno, ¿y qué va a pedir usted ahora para complementar el diagnóstico del paciente? Y ese mismo día ya habíamos indicado tratamiento y terapéutica de acuerdo a lo que habíamos evaluado. Y la prueba de laboratorio, la prueba de rayos X, era una prueba auxiliar que no siempre la teníamos a la mano. ¿En qué momento cambió eso en la evaluación de COVID-19? Porque ahora resulta que para evaluar a un paciente y diagnosticarlo o aislarlo, necesito que el paciente tenga una prueba. O sea, ahora él manda la radiografía, la tomografía y la prueba de laboratorio por encima del paciente. No es así. El diagnóstico, y ese es el nuevo enfoque que debemos tener ahora en esa segunda ola, es un enfoque de diagnóstico sindrómico. O sea, es sindrómico. Es el paciente que tiene síntomas compatibles o es un contacto directo, tiene que ser manejado como COVID-19 y tiene que irse al aislamiento, porque de no hacerlo, podemos tener a un paciente que pueda estar asintomático o que sea un paciente que tenga sintomatología con prueba negativa y por no aislarlo, este paciente puede contagiar a más personas. ¿Y qué sucede si en esas más personas hay diabéticos, hipertensos, adultos mayores y demás que pueden complicarse y que vamos a tener desenlaces fatales en cada uno de estos grupos? Entonces, el diagnóstico es netamente sindrómico y la prueba de laboratorio no determina el aislamiento ni el inicio del tratamiento. Entonces, el diagnóstico sindrómico se basa en los antecedentes epidemiológicos y las características clínicas del paciente y es la actividad inicial más importante que nos permite de forma temprana establecer qué es lo que se va a hacer con el paciente con COVID-19. Entonces, si yo tengo un paciente que está sintomático y que además tiene un contacto positivo, ese paciente ni le pregunto, o sea, yo ni prueba le hago. Si me dice que la mamá con la que vive es COVID-19 y este paciente ya me viene con sintomatología respiratoria, lo aíslo e inicio el manejo de este paciente, el seguimiento y el monitoreo correspondiente. No, es que no hay pruebas, no puedo diagnosticar. Ah, ya, perfecto, te entiendo esa parte. ¿Y qué hiciste con el paciente? Lo mandé a su casa porque no tenía pruebas. Qué barbaridad, eso no se puede hacer. O sea, tiene sintomatología y antecedente clínico ese paciente, asumo que debe estar aislado. Y tiene que hacerse aislamiento inmediato en ese paciente. La importancia del diagnóstico sindrómico es justamente que permite hacer un manejo temprano y oportuno del paciente. Y de esta manera se evitan las complicaciones y se reduce la morbilidad y la mortalidad de cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, del primer caso de COVID-19 en el Perú, el primer caso de COVID-19 en el Perú, cuando lo manejamos, ese paciente se aisló y a la familia le evaluábamos diariamente, todos los días. Y esa familia no se nos complicó nunca. Ninguno de los 10 contactos que tuvo el caso inicial jamás se nos complicaron. Pero sí lo tuvimos ya más adelante cuando esto se dispersó y cuando tuvimos ya el manejo en otros niveles en el cual el paciente no era seguido y se esperaba a que el paciente se complicara o que presentara dificultad respiratoria o que tuviera prueba molecular para recién iniciar terapéutica, y eso es incorrecto. Entonces, el inicio del tratamiento se va a sustentar en el diagnóstico sindrómico y las pruebas de laboratorio complementan el diagnóstico y no limitan el tratamiento. Por favor, ese mensaje que quede claro. Una prueba de laboratorio no me limita el manejo de un paciente con COVID. Una prueba de laboratorio no lo puede limitar. No es correcto, no está bien. Si el paciente tiene los síntomas y el antecedente, debe ser aislado y debe ser seguido y monitorizado. Punto y se acabó. Y una vez que se establece el diagnóstico, se deben implementar medidas de control dentro del domicilio o dentro del centro de aislamiento temporal que tengamos, lo cual me permite que este paciente pase aislamiento, pase a manejo de los síntomas y pase a seguimiento diario. Doctor, pero no tenemos personal para el seguimiento diario. Eso no es cierto y eso lo hemos conversado en la región Piura cuando hemos estado allá. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el paciente, que en el Piura, el 30% de la población médico, enfermeras, hablo de personal asistencial, médicos, enfermeras, obstetrices, licenciados de obstetricia, de enfermería, o médicos odontólogos, técnicos de enfermería, técnicos de laboratorio, biólogos y demás, el 30% de la población de Piura son factores de riesgo. Es decir, que hay un 30% de la población que está haciendo trabajo remoto en este momento. Y esa población debe estar haciendo seguimiento clínico diario telefónico todos los días a los pacientes COVID-19 positivos. Que alguien me explique, por favor, cómo es que no tenemos un equipo de seguimiento clínico remoto si tenemos esta población de personas con factores de riesgo. Doctores que están de licencia, normativa 972 del Ministerio de Salud, dice que el hecho de tener factores de riesgo lo envía al paciente a trabajo remoto, más no de licencia.
Y si ustedes saben, no quiero meter candela, porque no la estoy metiendo, estoy diciendo las cosas como son. Si ustedes tienen compañeros que por tener factores de riesgo están de licencia con goce de haber, señores, eso es ilegal. Y no es administrativamente correcto, porque la norma es clara. Los pacientes deben ser evaluados, se fue, tienen que ser evaluados y tienen que ser manejados por los médicos, en el caso del seguimiento clínico remoto, por los médicos de seguimiento clínico remoto. Entonces, eso tiene que estar bien establecido y tienen que establecer esas estrategias de manejo. Yo pregunto, si yo tengo a esta población que tiene factores de riesgo y le asigno 20 pacientes por día para que le hagan el seguimiento clínico, ¿cuántos pacientes veríamos al día y cómo estaríamos con seguimiento clínico en la región de Piura? Entonces, eso tenemos que tenerlo bien colocado. Entonces, esta situación del seguimiento clínico tiene que ser bien establecido y el paciente tiene que ser colocado en seguimiento clínico sin importar si el paciente tiene pruebas diagnósticas o no. Y la ficha F300 debe ser llenada en este punto. Esto era el proceso integrado anterior. Así se manejaba al inicio de la pandemia. Este cuadro bonito lo hicimos en abril, si mal no me equivoco, cuando se creó el C-COVID, con la ficha F0, la F100, la F200, la 300, la 400 y la 500. Así funcionaba antes, pero ahora la cosa ha cambiado y ahora es un problema mucho más integral. Hablamos de operación Taita, hablamos de centro de salud puntos fijos COVID, de puntos móviles COVID, de diferentes canales de intervención, hablamos de diagnóstico sindrómico presencial, de equipos de respuesta rápida integral. Piura, por ejemplo, tiene equipos de respuesta rápida integral, porque hacen a la vez de equipo de respuesta rápida, hacen de seguimiento clínico. Tenemos ahora centros de atención no COVID, tenemos los centros de aislamiento temporal y seguimiento, tienen ustedes los puestos COVID, hay agentes comunitarios, entonces el manejo ahora ha cambiado muchísimo. Definitivamente hay que buscar los casos con alteración de la pulsioximetría porque esos deben ser derivados. No se puede esperar a que un paciente empiece con dificultad respiratoria para mandarlo al aislamiento. Eso no es dable. Si el paciente, peor adulto mayor, el adulto mayor me hace cuadro de baja de saturación, entonces este paciente tiene que ser enviado inmediatamente a un aislamiento, un centro de aislamiento temporal o a un establecimiento de salud adecuado. O sea, no puede ser que no, es que, ¿qué edad tiene el señor? 80 años, doctor. ¿Y cuánto satura? 84%, pero está tranquilito. No, el adulto mayor tiene mayor riesgo de hipoxia silente y eso hay que tener bastante cuidado. Y en ese sentido, tenemos que evidenciar y evaluar justamente esta pulsioximetría, porque hay que evaluar esta pulsioximetría para poder determinar qué pacientes van a requerir ir al aislamiento, ¿sí? Ahora, eso es un punto importante. Miren, este cuadrito yo lo vengo arrastrando hace mucho tiempo, porque es uno de mis cuadros favoritos, en los que explica cuál es la evaluación diagnóstica de las pruebas, la evaluación de las pruebas diagnósticas. Y aquí viene, y eso siempre le digo, cuando yo era niño, mi madre me decía, mi familia me decía siempre que el diccionario es el mataburro, ¿no es cierto? Acá tenemos otro parecido. ¿Por qué? Porque con esto yo no me quedaría con las dudas de pedir pruebas de diagnóstico, porque, por ejemplo, las pruebas serológicas, que es la IgM, que es la verde, y el rojo, que es el IgG, son claramente notorios cómo estas pruebas aparecen de forma tardía. Al aparecer de forma tardía, ¿qué significa? Como son anticuerpos, porque las pruebas serológicas son anticuerpos, tienen que esperar a que se pueda identificar al elemento viral. ¿Para qué? Para que ésta forme los anticuerpos de respuesta ante la presencia de la infección. ¿No es cierto? Si ustedes ven, desde el inicio de los síntomas se da un periodo de ventana y luego de recién la prueba, el anticuerpo IgM empieza a aumentar o empieza a aparecer y a ser detectable. Eso significa que cuando encuentren un paciente IgM y todavía me dicen, no, está en fase aguda, no señora. Si tiene IgM significa que este paciente tiene por lo menos de 7 a 10 días con la infección, porque el anticuerpo no aparece de forma inmediata. Si tiene IgM, IgG, fácil, está terminando o ya terminó. Y si tiene IgG, ese paciente está protegido solamente, tiene un anticuerpo de protección, ese paciente ya no tiene la infección. Me pasó en una intervención en la cual llega una paciente y me dicen, la persona que le evaluó me dice, doctor, IgM, IgG positivo, paciente COVID-19, le estoy mandando el aislamiento, le he dejado ivermectina, hidroxicloroquina y corticoides. Y yo, wow, un ratito. A ver, vamos suavecito, vente para acá. Señora, cuénteme una cosa, ¿cuántos días de síntomas tiene? 2 semanas, doctorcito. Ok.
Hace 2 semanas empezó con congestión nasal, sí, y perdí el olfato. Y ahora estoy bien, doctorcito. Muy bien. Pregunto, ¿ese paciente requiere aislamiento, sí o no? ¿Tiene IgM e IgG positivo? Es correcto, pero es un paciente que tiene 2 semanas de síntomas. Yo pregunto, ¿ese paciente requiere aislamiento, sí o no? No requiere. ¿Por qué? Porque son 14 días después del inicio de los síntomas. Y por más que tenga un IgM y IgG positivo, no me sirve. ¿Por qué? Porque el IgM y el IgG pueden mantenerse positivo más allá de los 14 días. Y en ese sentido, ¡tarán!, les muestro, es el cuadro de Shao del 2020, que se ha mantenido hasta la fecha. Y aquí va mi primera parte. La prueba molecular es la prueba de diagnóstico infalible para COVID-19. ¿Verdadero o falso? Más falso que patada de culebra. ¿Por qué? Porque la prueba molecular tiene una sensibilidad bajísima, menos del 70% en la primera semana, y luego en la segunda y en la tercera semana, miren por favor cómo la sensibilidad va bajando de esta prueba. Además que es dependiente de la persona que lo toma, además que es dependiente de la carga viral y del punto de toma en el paciente. Entonces la prueba molecular tiene una sensibilidad baja. No podemos decir que porque tengo una prueba molecular negativa, este paciente no tiene COVID-19. Si tengo un paciente en la casa que me sale confirmado positivo o que tiene anosmia, anosmia o ageusia, que es un caso probable, todos los demás deben ser considerados casos y todos deben pasar al aislamiento independientemente de la prueba molecular. La prueba de anticuerpo, doctor. Muy bien, la prueba de anticuerpo en la primera semana, como ustedes verán, no sirve para nada. Miren, 38%, 29%, 19%, no les sirve. Pero a partir de la segunda semana la sensibilidad de los anticuerpos totales aumenta al 90%. Y en la tercera semana aumenta más, todavía el 100, 94 y 80%. ¿Escuché bien, doctor? ¿Tercera semana? Sí, tercera semana. Porque las pruebas de IgM y de IgG se mantienen positivas después de los 14 días. Motivo por el cual no se le pide pruebas de anticuerpo para dar el alta de un paciente. Y el hecho de tener casos de IgM positivo no significa que esté en fase aguda, sino que hay que preguntarle al paciente desde cuándo tiene los síntomas. Porque puede darse que sea netamente una memoria inmune, una prolongación de los resultados positivos de IgM detectable o una elevación de IgG persistente. Y el IgG, que se puede mantener positivo en promedio 3 meses, en algunos pacientes hemos tenido hasta 6 meses de persistencia de los anticuerpos IgG. Entonces, ¿cómo es que se maneja ahora el paciente COVID-19? ¿Cuál es lo que dice, qué dice la nueva norma? Se ha modificado las tomas y la forma de las tomas de diagnóstico. ¿Cómo se toma ahora? Se hace un corte. Ustedes, como buenos ciudadanos que son expertos en dengue, porque ustedes tienen dengue, o nosotros, porque yo soy de allá, tenemos dengue todo el tiempo, nosotros tenemos oleadas de dengue. ¿Qué decía en dengue? Si el paciente tiene menos de 5 días de los síntomas, se le toma NS1. Y si tiene más de 5 días de los síntomas, se le toma una IgM. O sea, la prueba serológica se tomaba de forma tardía, porque de forma tardía se identifica, ¿se acuerdan? Pues acá pasa lo mismo. Si el paciente tiene un tiempo de enfermedad menor a los 7 días, se le va a tomar una prueba molecular. Y si el paciente tiene un tiempo mayor a 7 días de los síntomas, se va a tomar una prueba serológica. Ahora, independientemente del tiempo, lo primero, miren lo que dice aquí, lo primero es tomar la prueba, no. Lo primero que tiene un paciente sospechoso es aislamiento domiciliario, seguimiento clínico y considerar el tratamiento de acuerdo a la evaluación clínica. No dice que lo primero sea tomarle una prueba. Entonces, en este caso, tenemos paciente con sintomatología, este paciente pasa al aislamiento, seguimiento y tratamiento, independientemente del resultado que éste tenga. Es independientemente de ese resultado. Entonces, en este sentido, la prueba molecular o la prueba de antígeno, que son esas dos pruebas que estamos ahora considerando, y que la prueba de antígeno el día de hoy ya llegó a la ciudad de Piura y el día jueves van a hacer una nueva capacitación respecto de evaluación y diagnóstico con pruebas de antígeno. Si es que esa prueba sale positiva, el paciente se confirma. Ya está. Pero eso no tenemos que esperar a esta prueba para iniciar el tratamiento. Y si la prueba sale negativa, repetiremos 3 días después nuevamente esta prueba molecular o esta prueba de antígeno de acuerdo a la evaluación clínica. Pero miren cómo ahora le estamos dando más poder al clínico, al médico. Si el médico considera que con esto es más que suficiente o con la clínica es suficiente, este paciente pasa al aislamiento y ya está. Lo que manda acá es la parte sindrómica. Pero ¿qué sucede si el paciente tiene más de 7 días? Después de 7 días, como ustedes han visto, la sensibilidad de la prueba molecular todavía es menor. Entonces, la prueba molecular en realidad no me sirve más allá de la primera semana.
Si ustedes le piden una prueba molecular a un paciente que tiene más de una semana de síntomas, no me sirve para nada. Si tiene más de una semana, se le hace una prueba serológica. Se le hace una prueba serológica y si dependiendo que salga el caso confirmado o bien que salga no reactivo, se le repetirá un tiempo después. Si la prueba serológica se toma después de los 14 días, no me sirve para nada. Después de los 14 días no hay por qué tomar una prueba, porque este paciente ya terminó proceso, por lo menos en el periodo de incubación, estamos hablando de casos leves, ojo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y bastante claro. Bastante claro. Ahora, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede en cambio si, por ejemplo, vamos a suponer que el paciente tuvo su prueba molecular, ¿no es cierto? Tuvo su prueba molecular el día 5. El día 5 este paciente acude y hicieron su prueba molecular, le sale negativa y ustedes le van a repetir la prueba en el día 8. En el día 8 ya pasó la primera semana. Ese paciente no le van a hacer molecular, sino serológica y de acuerdo a lo que el médico evalúe. Porque si el médico considera que con la clínica es suficiente, hasta ahí quedó. La confirmación de los casos se va a realizar en las CIPRES, donde se cuente con la disponibilidad de pruebas para diagnóstico. Y el manejo clínico, miren, por favor, el manejo clínico es independiente de la confirmación de los casos. No tiene nada que ver. Y las pruebas de laboratorio y su aplicación para la confirmación de casos COVID-19 son las que están establecidas en la norma 905 del Centro Nacional de Epidemiología y la norma 947 del Ministerio de Salud. Acá hay un punto importante que les quiero mencionar y que ya lo va a mencionar en un rato más nuestra amiga Susan y Juliana en su parte, que es cortita, de registro, que es importante que se registre. Si ustedes no registran la información de las pruebas diagnósticas, primero el paciente no va a tener dónde revisar ese resultado. Y de Piura en particular, les hago recordar nuevamente que soy de Piura, mi familia es de Piura. Lamentablemente perdí a muchos familiares en esta pandemia siendo piurano y estando en Piura. No encontrábamos resultados de laboratorio de los pacientes evaluados. Muchos pacientes se quejaron de que sus resultados no estaban en NetLab. ¿Pero por qué? Porque no fueron registrados. Ahora mismo hay una evaluación de un bono que se llama bono FET, que se tiene que aplicar al primer nivel de atención. Pero cuando hemos verificado el registro de Piura, encontramos que no hay registro de las recetas emitidas, por ejemplo, y esas recetas tienen que ser registradas por el médico evaluador. Eso no está. Entonces, el registro es importante. Doctor, pero es que el sistema no sirve. Tenemos un sistema que funciona en el celular y que pueden registrar en el momento de la atención del paciente, que en un ratito más ya les explicará. El seguimiento clínico de los casos COVID también tiene que ser registrado, porque no solamente es un indicador, sino que me permite evaluar al paciente. Y tiene que hacerse de forma presencial o de forma remota. De forma remota, aprovechemos a los compañeros que tienen factores de riesgo. Entonces, si tengo en mi hospital, en mi centro de salud, médicos que son diabéticos, pues perfecto. El doctor, no sé, invento un nombre, Juan Pérez, que es diabético, no puede estar acá en trabajo presencial, está en su casa, perfecto. Entonces, le mando una lista de 20 pacientes para que los llame todos los días en seguimiento clínico de COVID-19. La normativa 947 ha modificado y ahora ya no dice que para el seguimiento clínico tiene que ser solamente un médico. También dice que puede salir que puede ser un personal de salud que esté bajo la supervisión de un personal médico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pueden asignar a enfermeras, a obstetrices para el seguimiento clínico de pacientes estables, ¿no? En pacientes que, por ejemplo, tengo un paciente asintomático y como ustedes han visto, la ficha F300 permite la llamada diaria y es un registro y un checklist de los pacientes. En esta pandemia tuvimos un grupo de licenciados y licenciadas de enfermería que nos ayudaron en el nivel central y que atendían 20 pacientes por día. Solamente llamaban, señor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Algún síntoma se encuentra? ¿Algún signo de lo que están acá? ¿Cómo está tal? Si encontraba algún síntoma, inmediatamente hablaba con el médico a cargo para que lo llamara a él, pero nos ayudaba muchísimo porque nosotros de cada 20 pacientes, 18 eran asintomáticos y 2 tenían síntomas. Entonces, este manejo permite la ayuda de todo el personal de salud y estoy muy seguro que el personal de salud en general querrá apoyar en el seguimiento clínico remoto. Y esto está por normativa, esto es por ley. Yo igual al final le voy a dejar mi correo para que cualquier tema que tengan ustedes en el establecimiento de salud no se respete la normativa, nos la hagan llegar, porque justamente como se conversó en la Direza Piura, lo que estamos buscando es que ustedes sientan al nivel central más cerca y más interesado en su problemática. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Agarro y tengo un equipo de seguimiento clínico presencial y lo agoto. Porque lo agoto
yendo a evaluar 15, 20 pacientes, 30 pacientes, cuando a la mitad de ellos son asintomáticos y puedo asignar a un personal de factor de riesgo que esté desde la casa a que los llame diariamente y me ayuda a bajar la carga que tienen mis equipos de respuesta rápida y seguimiento clínico. Entonces, el seguimiento clínico a distancia se aplica para casos leves, se aplica para los contactos y los hospitalizados de alta. Entonces, vamos a suponer que tengo a mi compañera María, que salió caso positivo y tiene a su familia completa que van al aislamiento. Y María dice, ¿quién me va a seguir? Pues el médico de seguimiento de mi propio establecimiento de salud, que tiene que llamarme a mí y a mi familia para ver cómo estoy. ¿Por qué necesitamos que se cree un equipo de seguimiento clínico presencial que vaya a ver pacientes que son contacto? Cuando una persona puede llamarlo, ¿nos demoramos cuánto? Yo en la época de pandemia, Juliana, ¿cuántos hacía yo? Creo que hacía como 40, 45 llamadas al día, aparte del manejo presencial. La licenciada Juliana hacía entre 45 y 50. Ojo que no es lo correcto, el correcto es 20, pero nosotros de bien patriotas hacíamos más de la cantidad porque se necesitaban manos. Entonces, aquí es lo que se tiene que hacer. El seguimiento clínico a distancia es una buena forma de poder ayudar y hacer un seguimiento correcto. Doctor, pero el paciente, ¿por qué hay que llamarlo todos los días? Acuérdense cómo falleció el primer paciente por COVID-19 en el Perú, en su casa, esperando que alguien lo vaya a ver. Porque si yo llamo al paciente hoy día y le digo, Mario, ¿cómo estás? Bien, doctor. Lo llamo mañana, Mario, ¿cómo estás? Bien, doctor. Lo llamo pasado mañana, doctor Mario, ¿cómo estás? Bien, pero siento como que me falta un poquito el aire. Ah, este paciente me está empezando a hacer dificultad respiratoria. Actúo ahorita. Pero si lo llamo de aquí en una semana, Mario, ¿cómo estás? Cansado, agotado, no respiro. Ya el paciente está avanzado. Mientras busco una ambulancia que lo vaya a ver, si es que hay ambulancia, si es que hay cupo en el hospital, ese paciente se me muere. Cuando ese paciente lo pude haber manejado desde el momento en el que empezó con la dificultad, porque estaba en una respuesta inflamatoria sistémica. Y el presencial para casos leves con factores de riesgo o condición médica asociada. Esto es el sistema SICOVID y el sistema NotiWeb. El sistema NotiWeb es para hacer el registro de los casos sospechosos para la vigilancia epidemiológica, y el sistema SICOVID es donde se tienen que registrar las fichas de las pruebas de diagnóstico y el seguimiento clínico correspondiente a todos los pacientes. Eso lo vamos a explicar un ratito rapidísimo. Y la atención de casos COVID-19 en el primer nivel de atención tiene que hacerse dirigido en el manejo sindrómico y repotenciado. Hemos evaluado 88 establecimientos de la región de Piura. Hemos encontrado que 43 de ellos pueden convertirse en puntos COVID para manejo de pacientes. Y eso es justamente parte de lo que estamos enviando hoy como nivel central, pruebas de antígeno, se está viendo recursos humanos, se está viendo el tema de los contratos y demás para poder mejorar la atención. Pero ¿qué necesitamos para esto? Sinceramiento de los datos. Porque si yo tengo los datos reales de cómo está Piura, entonces yo puedo hacer esas intervenciones. Si no los tenemos, no se puede manejar. Entonces, ¿de qué me sirve que diga? Se me ocurre, como ejemplo, no tengo 200 establecimientos en la región completos, perfecto. Y cuando voy, este no tiene personas, este no tiene laboratorio, este no funciona, este me funciona 8 horas, este no tiene agua. Entonces, tengo que sincerar. Tengo 200 establecimientos de salud, pero doctor, solamente cumplen con los requisitos para atender pacientes COVID 30, 35. Entonces, ahí ya se ve lo que le falta a los demás y se puede intervenir. No esperemos a que pase lo que pasó en la primera ola. Aquí viene el tema picante, ¿no? ¿Con qué lo voy a tratar? Y lo primero que tengo que decir es que una es mi posición como nivel central y otra cosa es mi posición como infectólogo. Así que vamos a ver las dos el día de hoy. Primero, se ha hablado mucho del tratamiento. Se ha hablado de ivermectina, se ha hablado de hidroxicloroquina, se ha hablado de acitromicina, se ha hablado de lopinavir, ritonavir y todo lo demás. Se ha hablado de tocilizumab, se ha hablado del uso de corticoides, se ha hablado del uso de interferón, se ha hablado del uso de cloroquina pura, se ha hablado del uso de dióxido de cloro y de la rosa de Guadalupe, que estos dos últimos los equiparo por igual, ¿no? Incluso le creo más a la rosa de Guadalupe. ¿Por qué motivo? Para que yo establezca un esquema terapéutico a un paciente, yo requiero dos características: eficacia y seguridad. Es decir, no solamente tengo que tener que el medicamento sea eficaz, sino que además el medicamento sea seguro. Esto relacionado a los efectos adversos del paciente. Está claro, muy bien. Pero adicionalmente a esto, también tengo que saber que este medicamento tiene o no tiene un efecto sobre el proceso. ¿Qué o cuál es el mecanismo de este medicamento? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el periodo de la pandemia, y se los digo con todo cariño, ahí me llegaban las recetas de todo el país y encontraba esta receta. Y ustedes me dirán si les parece conocida o no. ¿Ok?
Levofloxacino de 750 miligramos diario por 7 días, más dexametasona en ampolla o vía oral por 7 días, más enoxaparina de 40 miligramos diario por 7 días, más amoxiclavulánico o ceftriaxona endovenoso al paciente, más hidroxicloroquina cada 8 horas y isocitromicina por si las moscas. Eso encontrábamos nosotros. Entonces no hay, y eso es un tema importante, amigos míos, no hay una receta mágica para el manejo de pacientes COVID. Si hubiera una receta mágica para el manejo de pacientes COVID, no habría chistes en el arte de la medicina. Porque para establecer un tratamiento médico de un paciente hay que individualizar. Y eso es lo primero que vamos a entender en el manejo de un paciente con COVID. Hay que individualizar al paciente con COVID-19. Ese paciente es único, es un mundo aparte. Ese paciente es un mundo aparte. Ese paciente es un elemento. No es lo mismo manejar a María, que tiene hipertensión, que Juan, que tiene hipertensión y diabetes, que Mario, que no tiene nada, que Luis, que es obeso, que José, que es hipertenso, que, no sé, Juana, que tiene VIH. No es lo mismo. Entonces no se puede aplicar un mismo esquema terapéutico para todos. Eso es imposible. ¿Por qué? Doctor, pero la hidroxicloroquina, ¿pero cómo le voy a aplicar hidroxicloroquina a un paciente, por ejemplo, cardiópata? Si todos sabemos que la hidroxicloroquina, independientemente de que sirva o no sirva para COVID, produce alteraciones del QT con alteraciones de la frecuencia cardíaca y punto, y se acabó. Eso lo sabe todo el mundo. Porque hemos manejado malaria en el Perú hace quinchonal de años. Cloroquina, todo el mundo sabe que produce alteraciones cardíacas. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿cómo le voy a aplicar hidroxicloroquina o cloroquina a un paciente hipertenso, a un paciente con arritmia cardíaca, a un paciente con afectación cardíaca, sabiendo el elemento que tiene? Acitromicina, lo mismo. Todo el mundo sabe que tiene un efecto a nivel cardíaco. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo maneja. Sin embargo, a todo el mundo le dieron acitromicina y salieron estos packs, ¿no? Que decían ivermectina, acitromicina y paracetamol. A mí, como infectólogo, me dolía el corazón cuando yo veía eso. Porque yo decía, ¿cómo le van a indicar acitromicina a todo el mundo? Yo hablo del Perú, no hablo de Piura, hablo del Perú. Aplicar la acitromicina a todo el mundo cuando no le puedo aplicar acitromicina en estas dosis a este paciente cardiópata, a este paciente hipertenso, a este paciente de acá. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo le aplico acitromicina a que es un medicamento gastrolesivo a un adulto mayor para aumentar su reflujo gastroesofágico, que aumenta el riesgo de aspiración y me aumenta el riesgo de neumonía aspirativa en un adulto mayor? ¿Cómo saco eso? Individualizando al paciente. Entonces, no es el mismo manejo para todo paciente. Entonces, esto primero es que ningún estudio internacional ha demostrado que alguno de esos productos que ustedes ven en la pantalla, incluyendo ivermectina, incluyendo los demás, sea eficaz en el manejo de COVID-19. Lo que se ha evidenciado es que algunos de ellos, en estudios no conclusivos todavía, han podido reducir la letalidad, lo cual está en veremos, porque en realidad no hay una evidencia sólida. Desde el punto de vista de seguridad, todos ellos tienen efectos adversos. Lopinavir, ritonavir, que en algún momento se consideró que es un antirretroviral, es un medicamento que, aparte de ser gastrolesivo, al final no demostró su eficacia. En este interín, en 9 meses, evidentemente se han realizado diferentes estudios. ¿Cuál ha sido el problema? Que si ustedes revisan los estudios, todos los estudios, ¿dónde se han realizado? ¿Dónde se han hecho? Se han hecho en hospitales. Nuevamente el mismo error. En Europa y en Estados Unidos, en Gringolandia, yo entiendo que cometan ese error, porque si ustedes yo tuve el gusto de parte de mi formación como infectólogo, hacerlo en España. Y cuando ustedes van al extranjero se dan cuenta de que ya son dependientes de las pruebas de laboratorio, motivo por el cual no es que yo clínicamente no convencen mucho, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede en cambio con nosotros? Nosotros sí sabemos ese punto y sabemos perfectamente que debimos haber evaluado en el primer nivel de atención. Yo pregunto, ¿cuántos estudios en el Perú se han realizado en el primer nivel de atención? En hospitales hay. Ahí está incluso el estudio de IETSI que se hizo hace poco, que habla sobre el resultado en hospitales, pero a mí no me interesan los hospitales. Me interesa el primer nivel de atención. Quiero saber si en los pacientes que les apliqué hidroxicloroquina, cloroquina, acitromicina, enoxaparina, dióxido de cloro, ivermectina, lopinavir, ritonavir, lo que sea, funcionó o no en el paciente recién diagnosticado. Allí me interesa saberlo. Pero no hay ninguno. Entonces, al no haber ninguno, ¿cómo yo puedo establecer la eficacia y seguridad de cualquiera de esos medicamentos en el primer nivel de atención? Ojo, el estudio Solidarity
yo lo pronuncio como se habla en español, de la OMS ha establecido que lopinavir y ritonavir no tienen ningún fundamento en paciente hospitalizado, que hidroxicloroquina no sirve en paciente hospitalizado, que interferón no sirve en paciente hospitalizado. Entonces, esos productos no sirven en paciente hospitalizado, pero nuevamente a mí no me interesa el paciente hospitalizado, me interesa el paciente del primer nivel de atención. O sea, el paciente que tiene 3 días de enfermedad, ¿a ese qué medicamento le doy? Exacto, Tatiana, el paciente ambulatorio. Ese es el que me interesa. Entonces, hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina actúa a nivel del... Sí. A ver. Confírmeme si me escuchan, por favor. Hola, ¿me confirman el audio? Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Ustedes son lo máximo, me avisan por chat. Muchísimas gracias. Les decía, entonces, ivermectina e hidroxicloroquina tenían un fundamento. Su fundamento fisiológico o su fundamento laboratorial in vitro era que aparentemente reducían la replicación viral de COVID-19 porque uno actúa a nivel de bloqueo del receptor y otro a nivel de la unión a las proteínas intracelulares, ¿no es cierto? Ya, eso ya está claro. Muy bien, chévere, así funciona. Entonces yo pregunto, ¿por qué le damos ivermectina a un hospitalizado? ¿Por qué le indicaría yo ivermectina a un paciente moderado? Si el fundamento del uso de ivermectina, el fundamento, no estoy diciendo que sirvan, estoy hablando de fundamentos en general, quiero que lo razonemos juntos. Si el fundamento del uso de hidroxicloroquina, si el fundamento del uso de ivermectina es que actúa en la fase inicial de la infección del virus, yo pregunto entonces, ¿por qué se aplicó en pacientes hospitalizados que son pacientes moderados? Pregunto yo, ¿tendrá una utilidad? En un paciente moderado significa que la carga viral es alta y que si está hospitalizado no es por el virus, es porque su organismo hizo una respuesta inflamatoria sistémica. Y al hacer una respuesta inflamatoria sistémica, el sistema inmune se llevó de encuentro a los pulmones, se llevó de encuentro al sistema general y se llevó de encuentro a todo el sistema general del paciente. O sea, el sistema inmune es mi enemigo en la segunda semana de COVID-19. ¿Qué hago yo dándole hidroxicloroquina o ivermectina en hospitalizados? Que alguien me lo explique, pero así como con manzanas, para yo entenderlo. Y bajo ese mismo fundamento, que alguien me diga qué hacemos estudiando hidroxicloroquina e ivermectina en hospitalizados, pero es que yo no lo entiendo hasta el momento. Entonces, este punto es importante. Ese punto es importante. Ahora, los tiempos, ¿cómo es posible? Yo vi un paciente que le indicaron acitromicina de 1 gramo diario por una semana. No hay forma. Es que no hay forma. Esa dosis es terriblemente tóxica. Entonces, esto hay que entenderlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, al paciente se le hace un manejo sintomático. Si el paciente, señores, es como un resfrío, recalco nuevamente lo mismo, es como un resfrío. Si hablamos de un paciente sin comorbilidades, es diferente hablar a un paciente con comorbilidades. ¿Ok? Vamos a verlo diferente. Sin comorbilidades, con comorbilidades. Eso que ustedes ven en la pantalla es lo que dice la norma, pero eso es lo que quiero discutir con ustedes, porque no es una cuestión de imponer, quiero que entremos en un consenso. Un paciente sin comorbilidades, un paciente joven, que se ha contagiado, ok, tiene una congestión nasal por ahí, sin factores de riesgo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, aislamiento. Segundo, educar al paciente para que no me haga contagiar en la casa de lo que ya deben estar contagiados en ese momento. Manejo sintomático. ¿Con qué? Con paracetamol. Doctor, apliquemos ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco. A ver, pero vamos a ver un ratito, un momentito. Yo tenía pesadillas con un libro que se llama Goodman y Gilman. Con ese yo estudié en la universidad por allá, por el 99-2000. Y yo digo, ese libro decía claramente que los AINES, que son el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco y el naproxeno, producen un retraso en la respuesta neutrofílica, motivo por el cual los infectólogos no utilizamos ninguno de esos medicamentos en el manejo de infecciones, ninguno de estos. ¿Por qué? Porque se supone que si es una infección viral, quien es el responsable de contrarrestar la infección viral es el sistema inmune. Entonces, ¿cómo le voy a aplicar yo un medicamento que me va a retrasar la respuesta inmune? Bajo este fundamento, en la primera semana de la infección, digamos, lo que define si este paciente se va a complicar o no es el sistema inmune.
Entonces, si yo le aplico corticoides en la primera semana, ¿qué estoy haciendo con el sistema inmune? Y bajo este mismo fundamento yo les pregunto, ¿es correcto darle corticoides en la primera semana de cuadro clínico al paciente? Cuando en la primera semana quiero el sistema inmune al 100%. ¿Sí o no? Y ahora yo digo, si la respuesta es negativa, ¿por qué le hemos dejado? ¿Y por qué? Y díganme ustedes que lo han visto en sus recetas. ¿Cuántas veces dieron corticoides en el paciente recién diagnosticado? El paciente iba por su prueba, le encontraban una prueba positiva, ¡plas! Corticoides de inicio. ¿Por qué? Y luego el paciente se complicaba. Doctor, es que se complicó por COVID. No, hijo de mi vida, le metiste corticoides, le bajoneaste al sistema inmune, anulaste la respuesta inmune, el virus se replicó y sencillamente luego de la reacción causó todo el problema de la complicación del paciente. Entonces hay un mal manejo de inicio de este paciente y lo inmunosuprimimos todavía más. Entonces eso es un tema. Lo que hay que hacer aquí es una dosis. La dosis en adulto consideramos 500 miligramos, es lo que dice la norma. Yo personalmente no le doy 500 miligramos ni de broma. Yo les doy 1 gramo cada 8. ¿Por qué? Porque el paracetamol actúa a nivel central. Eso de inicio. El paracetamol actúa a nivel central, lo cual tiene un buen efecto, pero una dosis de 1 gramo. Una dosis de 500 no me sirve para manejar dolor y fiebre. Entonces, una dosis de 1 gramo cada 8 horas me va perfecto y el paciente me va fenomenal. Utilizar corticoides en la primera semana no es lo adecuado. ¿Vamos a utilizar corticoides? Sí, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva cuándo, pero nunca en la primera semana. Utilizar antibióticos, ¿por qué? Si es una infección viral. O sea, ¿por qué le dejamos levofloxacino, que además crea resistencia, y además es un medicamento que no debe ser utilizado así nomás? ¿Por qué le dejan amoxiclavulánico, que tampoco no se debe ingresar? ¿Por qué se le deja eritromicina a este paciente? ¿Por qué le dejamos penicilina benzatínica? También escuchaba ese chiste. Ceftriaxona. ¿Se pueden utilizar? Sí, bajo una evaluación individualizada, que lo vamos a conversar en la siguiente diapositiva, pero no como parte del esquema terapéutico. Entonces, una cosa es el esquema, otra cosa es lo que le podamos adicionar de acuerdo a nuestra evaluación individual. Pero el esquema como tal, dice paracetamol, dice aislamiento, seguimiento, medios físicos. Y aún lo que se ha mantenido en la norma es el uso de ivermectina. Básicamente, en la base de esto es que ivermectina es un medicamento relativamente seguro en comparación con los demás. Recientemente, como bien mencionó Juliana, nosotros somos los responsables del seguimiento clínico de COVID-19 y nosotros mensualmente hacemos un corte haciendo la evaluación de cómo va el manejo en las regiones. Y de ese corte, lo que hemos evidenciado hasta la fecha es que en las regiones donde se ha aplicado ivermectina, hablando, por ejemplo, de Tumbes, hablando del mismo Piura, en lo que haya registrado, porque no hay mucho registro que digamos, en Lima, por ejemplo, en Madre de Dios, en San Martín, en Loreto, que la tasa de letalidad asociada a pacientes que recibieron la indicación de ivermectina fue menor que la tasa de letalidad de aquellos pacientes que no recibieron medicación. Entonces, en base a esto es que la ivermectina se ha mantenido como parte del esquema terapéutico. Sin embargo, esta norma está en actualización permanente. Y ante la luz de la nueva evidencia, que son 4 estudios que están corriendo en este momento, que esperamos que estén este mes ya los resultados, se evaluará nuevamente. Si la ivermectina realmente demuestra a nivel país, ojo que no hay estudios en primer nivel de atención, si la ivermectina demuestra que realmente la tasa de letalidad asociada a los pacientes que han recibido ivermectina es menor que la de los demás pacientes, entonces la ivermectina continuaría como parte del esquema terapéutico. Si en cambio la ivermectina no encuentra ese nivel de evidencia, entonces esa tendría que ser retirada de la norma. Por lo pronto, hasta la fecha, hemos encontrado una letalidad menor en aquellos pacientes que han recibido ivermectina. Mi opinión personal, ivermectina es un antiparasitario que todos ustedes lo saben y lo hemos manejado en algún momento como parte de los esquemas terapéuticos, por ejemplo, de los ácaros en la región de Piura, que lo que hemos utilizado bastante. Pero todos sabemos que adicionalmente tiene otras características que son o permite que lo utilicemos en ciertas infecciones virales. In vitro, o sea, en laboratorio, demostró una disminución en la replicación viral. Sin embargo, aún faltan estudios conclusivos. Actualmente hay un estudio en la India que está utilizando la ivermectina de forma preventiva, pero con dosis semanales. Ojo, no es lo mismo que la forma veterinaria que se utiliza cada 28 días. No tiene fundamento, porque la dosis es menor, el área bajo la curva es menor y no se aplica. Pero por lo pronto, nuestra normativa peruana mantiene ivermectina dentro del esquema terapéutico. Ahora,
Y aquí viene la segunda parte, doctor, pero ya, ¿y qué más le doy al paciente? ¿Y qué más le doy? Depende de mi evaluación. ¿Por qué? Antibióticos. ¿Qué antibiótico voy a utilizar? Pues el antibiótico que voy a utilizar no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque todos mis pacientes no son iguales. Si mi paciente primero no tiene síntomas, aislamiento, no tengo ni siquiera que darle ivermectina, paracetamol, seguimiento, llamadas diarias y ver cómo va, y en caso se complique, o perdón, si en caso vaya presentando sintomatologías, irlo manejando, y si presenta baja de la oxigenación, de la pulsoximetría, soporte oxigenatorio, hospitalización y listo. ¿No es cierto? Pero, ¿qué sucede si el paciente tiene una infección bacteriana que tiene derecho? Un paciente que tiene fiebre persistente, le evaluamos si tiene crepitantes, tiene dificultad respiratoria, tiene tiraje intercostal. ¿Tengo que hacer una prueba de laboratorio? No, eso clínicamente es una neumonía, a luces. Y ahí pasamos al manejo de neumonía como tal. Si el paciente tiene un cuadro compatible con neumonía bacteriana, pues entonces aplicaré y ahí le indicaré un esquema empírico para manejo de neumonía, pero mi esquema empírico de manejo de neumonía no empieza con levofloxacino. O sea, si es que es una neumonía lo que estoy sospechando, ¿por qué? Porque clínicamente el paciente tiene el cuadro, tiene COVID, pero se pudo haber complicado, tiene tiraje, le estoy revisando y tiene crépitos, tengo la posibilidad de una radiografía y he encontrado la consolidación. Ok, es una neumonía. Muy bien, levofloxacino, vente para acá. A ver, bien estábamos, bonito íbamos. Y me sales con el levofloxacino. Hay que empezar siempre escalando antibióticos. No podemos utilizar antibióticos que son creados para resistencia de forma tan irresponsable. ¿Por qué? Porque recuerden que si aplicamos antibióticos sin fundamento, lo que vamos a crear es resistencia bacteriana posterior. Entonces, ¿con qué se debería haber empezado? Con ceftriaxona. No, doctor, que el paciente no reacciona con ceftriaxona, ya le hemos aplicado, perfecto, sube más, amoxicilina con ácido clavulánico, que es para gram negativos. Ya no mejora, el paciente es diabético, ha estado hospitalizado, ha tenido perfil de resistencia, ha recibido múltiples antibióticos en las últimas 3 semanas. Ok, si has visto esto, ha habido un aumento del antibiótico, hay un riesgo de resistencia, entonces allí utilizo un antibiótico para resistencia. Yo tengo temor, porque ahora mi pregunta es, post-COVID, ¿con qué voy a tratar? Se me ocurre una infección urinaria. Si le han dado levofloxacino a todo el mundo. Porque le han dado levofloxacino a todo el mundo. ¿Con qué voy a tratar una infección respiratoria superior si le han dado acitromicina a todo el mundo? Entonces, la indicación de un antibiótico tiene que ser individualizado y debo tener la sospecha de que hay una infección bacteriana acompañante. Por ejemplo, y miren cómo a veces se les escapa. Doctor, tengo el adulto mayor, ok, que tiene COVID-19, está que me desatura y además está con un tema de que tiene crepitantes. Ok, muy bien. ¿Y ese paciente cómo lo estás tratando? Ah, no, como usted dijo que no se le maneja antibiótico, vente para acá. Ahí va el otro cocacho, por no haber escuchado bien. ¿Qué pasa con el adulto mayor? El adulto mayor, señora, la señora Juanita ronca en la noche, sí, doctor. Ah, ok. ¿No se ahoga cuando duerme? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el adulto mayor no tiene riesgo de aspirarse durante la noche por el reflujo gastroesofágico. Por ende, que un adulto mayor me haga fiebre con dificultad y crepitantes no es un riesgo de que quizás, digo yo, se haya aspirado durante la noche. La señora Juanita sufre de gastritis. Segundo ítem, si hay amigos y amigas nutricionistas aquí en la ponencia, yo pregunto, ¿y cuál es la dieta del paciente con COVID? Porque no nadie lo habla al respecto. ¿Qué dieta se le da? Y la respuesta es simple, antirreflujo. Porque debo disminuir el reflujo gastroesofágico para disminuir la probabilidad de que este paciente se me aspire y me haga una neumonía por aspiración, aparte de una dieta hiperproteica. ¿Por qué? Porque este paciente requiere mayor sustrato proteico para formación de anticuerpos. Y eso no lo sé por infectólogo, eso lo sé porque lleven salud en algún momento. En general, hablo de todos los profesionales de salud. Entonces, esto es lo que realmente permite la individualización del uso de antibióticos en un paciente. Hagamos un uso racional. Si no, más adelante, en el año 2021, ya quiero ver con qué vamos a tratar infecciones. Antiinflamatorios no esteroideos, ya lo expliqué. Los AINES, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, retrasan la respuesta neutrofílica. Jamás se aplican AINES en una infección. Nunca. Doctorcito, pero nunca. Porque ya hemos explicado que retrasa la respuesta neutrofílica. Yo veo a veces que está mal en la garganta, le dan amoxicilina y le dan con ibuprofeno, con naproxeno, con ketorolaco. No tiene sentido.
Porque los emblemas bacterianos responden a una respuesta de neutrófilo. Y si voy a anular la respuesta neutrofílica, la voy a retrasar con el uso de AINES, ¿cuál es el sentido? Luego, por eso el paciente no mejora y aumentamos antibióticos. No, quítese AINES, dale paracetamol a 1 gramo diario, a 1 gramo cada 8, que quita el dolor y quita la fiebre, que haga gárgaras con manzanilla para que le desinflame de forma local y mete el antibiótico que corresponde si es que corresponde, porque si es viral no hay ni para qué darle. Elemental, básico y simple. Díganme ustedes dónde está mi punto de equivocación. ¿Qué parte que ya he dicho no está en un libro? No está y regreso nuevamente a ese libro nefasto. Es lo máximo, pero yo lo odio, que es el Goodman y Gilman, donde explicaban todo esto. O sea, ¿de qué nos estamos olvidando? ¿En qué parte se nos fue? Y esas combinaciones de medicamentos, ¿no? Levo con amoxi, levo con ceftriaxona, Dexa con corticoide, el corticoide, no, la dexametasona la vez pasada me la combinaron con prednisona. Yo decía, pero ¿qué pasó aquí? ¿En qué me perdí? Deflazacor con ceftriaxona y levofloxacino por si las moscas. Encima, medicación cara. Entonces, estas combinaciones no son así. Cada paciente es un mundo y cada mundo se maneja de forma diferente. No se puede aplicar así como así corticoides de forma tan rápida. Pero, ¿cuándo aplicamos los corticoides? De aquí viene la pregunta. ¿Cuándo voy a aplicar el corticoide? Y la respuesta es muy simple. En la primera semana, el sistema inmune es mi pinky, es mi amigo, mi brother, mi causa, me ayuda. Él es el que se va a hacer cargo de la infección. Pero a partir de la segunda semana, este sistema inmune ya causa un problema porque como la carga viral aumenta, el sistema inmune empieza a causar reacción inflamatoria que puede desencadenar en una respuesta inflamatoria sistémica. Y esta respuesta inflamatoria sistémica, en vez de ayudar, daña el organismo del paciente. ¿Esto cómo se llama? Eso se llama tormenta de citoquinas. Y la tormenta de citoquinas se da más o menos en el día 7. Por ende, los corticoides se deben utilizar en la segunda semana de cuadro clínico del paciente, siempre y cuando tenga clínica. Si el paciente lleva una semana de contacto y empieza con dificultad respiratoria, ese paciente me está haciendo una respuesta inflamatoria sistémica. En este paciente voy a utilizar corticoides una semana después. No antes, porque si lo aplico antes estoy anulando sistema de defensa. Anticoagulantes orales, amigos de mi vida, enoxaparina sirve, totalmente de acuerdo, en dosis de 40 miligramos subcutáneo en pacientes con factores de riesgo, como excelente profiláctico, sobre todo por la alteración de la coagulación que el COVID-19 produce. Pero no es lo mismo enoxaparina que warfarina. No es lo mismo enoxaparina que ácido acetilsalicílico. Si ustedes le meten warfarina a un paciente, se va a desangrar. El tiempo de vida media es diferente, el mecanismo de acción es diferente, no sirve como un elemento profiláctico. Y justamente esto lo hemos evidenciado ya en una primera ola. Esto que les comento no es que se me haya ocurrido, es que lo hemos visto. Y lo segundo, si le aplico ácido acetilsalicílico, a mis amigos, lo que lo hayan manejado, saben que hasta que el ácido acetilsalicílico llegue a una concentración adecuada para profilaxis, este paciente ya salió del cuadro. Entonces, ¿dónde estamos? Siempre digo que todo tiene que ser leído con fundamento. Acá no hay pro-hidroxi, contra-hidroxi, pro-ivermectina, contra-ivermectina. Nuestra función como equipo técnico y científico es mostrar lo bueno y lo malo. Entonces, esto es la actualización que tenemos el 24 de octubre de los estudios que se vienen realizando en el mundo de hidroxicloroquina y de qué países lo utilizan de forma extendida y no, porque hay, eso lo menciono porque cuando ustedes buscan la información, van a encontrar información en pro de ivermectina, de hidroxicloroquina e información en contra de hidroxicloroquina. Entonces tienen que saber que hay países que no la usan en absoluto y países que lo usan e incluso países que lo usan en forma profiláctica. Entonces, como ustedes pueden ver, a nivel mundial se han realizado hasta la fecha 155 estudios sobre hidroxicloroquina, de los cuales 92 han sido validados por pares. Estas cortes hasta el 24 de octubre, hay que hacer un nuevo corte, el nuevo corte va a salir para la veintena de diciembre. Y en este caso ustedes pueden checar como en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, en el caso de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Chile, tienen un uso limitado de hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina actualmente está fuera de la norma, ya no se utiliza, se ha utilizado hasta hace un tiempo, ya no se encuentran ni en hospitalizados ni en manejo de primer nivel de atención. Pero sí hay países, en cambio, como el caso de Asia y parte de África, que no solamente lo usan de forma extendida, sino que también lo usan como profilaxis. Y ellos, en cambio, tienen otra opinión respecto del uso de este medicamento. Entonces, lo que hay que hacer es el sinceramiento correcto de esta data. Y de este estudio, que ustedes lo pueden checar sin ningún problema, de este resumen, van a encontrar que, por ejemplo, lo que han explicado los países de uso extendido del uso de hidroxicloroquina,
mencionan que el uso temprano ha traído buenos resultados. No así en los países con uso limitado, en los cuales no he encontrado la evidencia correspondiente. Habría que ver de cuál y cuál tomamos la información. Siempre que se requiere evaluar a los fármacos indicados, hacer un monitoreo estricto y hacer el registro correspondiente, eso ya lo hemos conversado, y la evaluación el correcto diagnóstico del paciente. Si tenemos un 107.1, es un caso COVID-19 con un una consecuencia de la vigilancia penal. No podemos exponerlo, no podemos perder más personas. He perdido amigos invalorables en esta pandemia y no queremos perder más, definitivamente, y ustedes también estoy seguro que han tenido mucho sacrificio y muchas pérdidas y no queremos esto, pero para esto nuestro sistema de salud y nuestro personal de salud tiene que estar protegido. Entonces hay que hacer una vigilancia ocupacional, se tiene que haber vacunado contra influenza y neumococo. El personal con factor de riesgo no, y escuchen bien, no debe participar en la atención directa de pacientes probables, sospechosos o confirmados, pero tienen que colocarse en lo que es seguimiento clínico remoto o trabajo a distancia. No están para licencia con goce de haber. O sea, los protejo, pues tampoco tanto, no sean malos, pues. O sea, no es posible que haya gente que se esté matando en campo, otro que estén trabajando de casa y otro bien pancho vaya y diga, no, es que yo soy hipertenso y me voy con licencia con goce de haber. Eso ya es viveza criolla. Eso ya es viveza, eso es ilegal. Ya eso, a las personas que han utilizado de tener una comorbilidad para irse de licencia, les juro, deberían sacarlo del sistema de salud porque no sirven para el sistema de salud. Esa es mi opinión personal, no como MINSA. ¿Por qué? Porque en esta pandemia hemos necesitado manos y que alguien que tenga factores de riesgo se vaya de licencia con goce de haber, eso es crueldad. Eso es no tener amor a la carrera, se equivocaron de carrera. Entonces, y fuera de esto es ilegal. Así que como no puedo ir uno por uno, les informo a todos ustedes para que hagan respetar sus derechos. Normativa 905, normativa 947 y normativa 972 dice que se van a hacer trabajo remoto y no dice licencia con goce de haber. Así que si algún nombrado, CAS, terceros y demás, lo que fuere, pide licencia con goce de haber por tener comorbilidades, el jefe del establecimiento tiene la norma 972-2020 del MINSA que establece que no tienen licencia sino trabajo remoto. Si el jefe de establecimiento no hace respetar la norma, entonces es cómplice y cualquier persona puede hacer la denuncia directamente a la página del Ministerio de Salud. La responsabilidad a nivel nacional está por parte de la DGIES, que es la dirección a la cual yo pertenezco, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, OGTI, que es la Oficina General de Tecnologías de la Información para el Registro de SICOVID, el INS, que es el laboratorio referencial, y el Centro Nacional de Epidemiología, CDC Perú, respecto de la vigilancia epidemiológica. Bueno, ha sido más largo de lo que esperaba. Este es mi correo electrónico para cualquier consulta que tengamos adicional a la ponencia del día de hoy. Ha sido un gustazo y espero que haya servido lo que hemos conversado ahora. Mi estimada Juliana, antes de que te me duermas, preguntas. No, doctor, jamás. Nos hemos extendido mucho hoy. Ha estado excelente la ponencia, doctor. Realmente ha estado muy bien explicado, muy claro todo. Creo que todos están conformes con esta ponencia de usted. Así que creo que vamos ahora a la parte de las preguntas, porque tenemos también en espera a ingenieros de OGTI para el tema del SICOVID. Listo, empezamos. Muy bien, dice, los contratados ya nos han, justamente lo hemos conversado, ya hemos hablado de que en el caso de los pacientes con contrato no deben deben regirse. Nuevamente les coloco acá en el chat, la de trabajadores es RM 972-2020 del MINSA. Ha salido un fe de ratas porque en la normativa original 972 no hablaba de la hipertensión arterial refractaria. Ahora ya se está considerando la hipertensión arterial refractaria y se está llamando la normativa 905. Entonces, 972 es la de trabajadores. Resolución ministerial 905 es la de vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica. Y resolución ministerial 947 es la resolución de primer nivel de manejo, el primer nivel de atención. Ahí la licenciada Juliana también les ha enviado mi ponencia en PPT. Y eso sí, lo que les voy a pedir es un
un enorme favor que yo siempre le pido a todas las personas que acuden a esas capacitaciones, por favor se los pido, piratéenla, con todo cariño. Lo que yo quiero, siempre me explicaron desde que mi formación en la universidad de que la ciencia se comparte. Entonces les pido por favor que la pirateen, utilícenla, utilicen en lo que si quieren jalar las imágenes, jálenlas, nomás pongan mi nombre para no sean malos también. La grabación se puede compartir, hay que compartirla. Sí, y otra cosa más es que también hay que repetir estas ponencias. O sea, la idea es que ustedes se sientan apoyados por su primer nivel, por su nivel central. En este caso he preferido dar la ponencia yo, uno, porque soy de Piura, así que es un cariño muy, muy particular que le tengo a mi zona. Y segundo, porque como coordinador de seguimiento quiero que ustedes se sientan que lo que ustedes han mencionado el día de hoy va a ser evaluado y manejado a nivel central, que es lo que nosotros queremos para mejorar la atención en el primer nivel. Adicionalmente a esto, comentarles que el día jueves o viernes falta, ¿cómo se llama? Confirmarlo. Se va a hacer la capacitación en lo que es el manejo o uso de pruebas de antígeno. El uso de pruebas de antígeno, que es la nueva forma diagnóstica que se va a aplicar ahora en el primer nivel de atención para pacientes en lugares pacientes con factores de riesgo sintomáticos en lugares donde no tengamos pruebas moleculares. Doctor, si un personal pide licencia por comorbilidad en una unidad ejecutora y se va a otra ejecutora para trabajar y ganar bono COVID por ser asistencial nombrado, ¿la falta es de la unidad ejecutora? Sí. La falta acá, ¿por qué? Porque tenemos una base de datos. Primero, el personal nombrado, por norma, ahora se puede duplicar labores en el marco de la pandemia, ¿no? Eso se puede hacer. O sea, estar en salud y MINSA, se me ocurre. Pero si has pedido licencia con goce de haber, no, pues, o sea, no es posible, porque estás con licencia con goce de haber. Primero, para tener licencia con goce de haber, significa que tienes alguna patología incapacitante. El ser hipertenso, el ser diabético, no es incapacitante. Es un factor de riesgo para COVID-19, lo que significa que tienes que hacer trabajo remoto. Es otra cosa. Ahora, si tú haces trabajo remoto para el MINSA, en una unidad ejecutora, y haces trabajo remoto para el salud, eso es completamente aceptado. Pero que vayas a hacer por una unidad ejecutora del MINSA y por otra unidad ejecutora del MINSA no se puede. Eso no se puede. Eso es ilegal. Y la falta es tanto de la persona que lo pide como de las personas que aceptan esta duplicidad de funciones. Muy bien. Doctor, el laboratorio básico es importante en el primer nivel. Fortalezcamos los laboratorios 1-4 para hacerlo básico. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ato. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que hemos hecho es establecer de los 88 establecimientos del primer nivel de atención 1-3 y 1-4, cuáles son los que pueden implementarse este elemento de laboratorio. Entonces, estuvimos este fin de semana en Piura, estuvo un representante de CDC, el doctor Luis Rodríguez, director del CDC. Estuvo la doctora Katiana Valdión, directora de DIGER, de la Dirección General de Emergencias. Estuvo el doctor César Cabezas, director del INS. Estuvo representantes de la Dirección General de Operaciones de Salud y estuvo mi persona por parte de la Dirección General de Salud Pública. Y en este caso, el día de hoy se está enviando material y se está enviando ya las pruebas de antígeno para implementar el primer nivel de atención en los laboratorios, que es lo que buscamos, que es importante. Sabemos que ha habido falencias, pero tenemos que irlo manejando, ¿no? Un abrazo, muchísimas gracias a mis compañeros de la universidad, muchas gracias. Rolly, ¿qué tal? Un saludo, muchas gracias. También está por aquí, he visto al doctor Flores, muchísimas gracias. Doctora, los pacientes sospechosos de COVID, a quienes se les envía cuarentena y no hacen caso y siguen haciendo su vida como si nada, ¿cómo debemos actuar? Aquí hay un atentado contra la salud pública. Lamentablemente, acá hay un tema respecto de las normas legales en el Perú. Sin embargo, se puede llamar a la fiscalía porque este paciente está atentando contra la salud del resto de la población. Doctor, ¿existe el diagnóstico asma crónico para poder realizar trabajo remoto con ese diagnóstico? Solamente se ha considerado en el caso de asma para pacientes moderados o severos. No se considera el paciente estable ni el paciente leve. ¿Por qué no se considera como grupo de riesgo gestante si aún no conocemos los efectos de este virus en fetos, en especial en el primer trimestre? ¿Podría presentarse anomalías como los presentados con virus en Zika? Sí, totalmente de acuerdo. En el caso del COVID-19, lo que se está buscando es primero que los factores de riesgo, los grupos de riesgo, son aquellos que establecen unas características para mayor riesgo de complicaciones. A nivel mundial, no se ha demostrado que el ser gestante aumente el riesgo de complicarse. Ojo bien a lo que estoy diciendo. Hablo de complicaciones.
Sin embargo, se tiene que evaluar si hay efectos secundarios a posterior. ¿Por qué? Porque es demasiado joven, o sea, estamos en COVID apenas 9 meses. Entonces hay que establecer si no hay realmente, como usted bien dice, los efectos sobre el feto a posterior. En base a la nueva evidencia es que se va actualizando. El considerar los grupos de riesgo de cada una de las normativas que hacemos, lo hacemos en base al nivel de evidencia. Y ese nivel de evidencia se saca tanto de lo que indica la OMS como los organismos internacionales. Entonces, gestante no ha sido considerado como tal. Sí lo estamos considerando, en cambio, como un grupo especial de evaluación, que es diferente. Entonces, hay que estar al pendiente con ese grupo en particular. Cuidado que la gestante de por sí tiene cambios fisiológicos muy particulares que pueden confundir la sintomatología de COVID-19. Doctor, ¿se puede reemplazar el paracetamol por el Supracal? Sí, porque es lo mismo. La diferencia es que el Supracal es más carito, ¿no? Porque es de marca, pero sí, se puede dar 1 gramo o 2 pepas de paracetamol de 500. Doctor, saludos de Paita. ¿Se va a indicar el PPT? Sí, lo vamos a mandar por PPT. Juliana, por favor, para mandarles el PPT a todos, porque ya les enviaron. Igual se le va a mandar a sus coordinadores para que lo puedan compartir. En YouTube, esta no, porque es una ponencia privada para Piura, pero sí tenemos la ponencia grabada, así que les podemos mandar el link para que ustedes lo puedan tener. Y además, con la licenciada Juliana, que es nuestra coordinadora de seguimiento a nivel nacional, se puede coordinar si ustedes necesitan una capacitación adicional. Tenemos todo un equipo de capacitadores para hacer diferentes tipos de capacitación en registro y demás. Claro, hay que considerar, mi estimada doctora Miriam, si es que tenemos una paciente gestante que tiene asma, si el médico considera que es un factor de riesgo y se le manda al domicilio, se le puede mandar sin problemas. Hago la aclaración de que la norma es una guía solamente, no es cerrado. Eso significa que se da pie al criterio del clínico. Junior Avendaño dice, doctor, una pregunta, ¿hay pruebas rápidas en mi puesto 1-1? Si llega un paciente con la sintomatología, lo correcto sería citarlo al día 7 de síntomas para hacer la prueba o mandarlo a aislamiento, monitorear y citarlo 14 días para confirmar el caso. Lo ideal es que a este paciente, si le vas a hacer pruebas serológicas, del 7º día en adelante. Pero si ya tiene la clínica y tú consideras que este paciente es COVID-19, de frente, aislamiento y ya está. Primero. Y segundo, no debes esperar la prueba rápida para mandar el aislamiento. De frente se la aísla si ya tiene la sintomatología. Doctor, si llega un paciente con leve disney y leve dolor precordial con saturación de 94, ¿sería correcto monitorizarlo aún en casa aislado o derivar al establecimiento? Si tiene disnea, yo lo derivaría al establecimiento, aunque la saturación me llama la atención que es el 94%. Individualicemos el paciente, una radiografía de tórax nunca está mal. Si es que lo tienes a la mano, revisemos los pulmones cómo están, y si el cuadro de dificultad respiratoria es compatible con un cuadro de infección respiratoria aguda, derivarlo y no manejarlo en domicilio. Muy bien, listo, muy bien, gracias. Muchas gracias. Desde el Hospital de Contingencia Virgen de Fátima, Estadio Campeones del 36. Noticia buena, mi estimado DSP Sullana. Se ha considerado el Estadio Campeones del 36 para que sea considerado como punto estratégico COVID en el caso de una probable segunda ola. Muy bien, amigos míos, ha sido un gusto inmenso el haber estado con ustedes el día de hoy. Vamos a pasar al tema a OGTI para que hagan lo que es el registro, que es algo rapidito nada más, porque necesitamos mejorar el registro. Recuerden que sin registro no tenemos evidencia de los casos. Sin evidencia de los casos no se pueden dirigir presupuestos, bonos y requerimientos que se requieren. Antes de irme, respondo esto. Dice, paciente catalogado con sospecha el 25 de noviembre, acude el 27, se aísla y se inicia el seguimiento, se da tratamiento con ivermectina por factor de riesgo. Muy bien, gracias. Está muy, muy bien. Se indica cuarentena, contactos y el día 30 síntomas desaparecen. El 9 de diciembre el paciente se le toma prueba rápida en el trabajo IgM positivo y su empleadora le prohíbe el ingreso. Sus comentarios, pues a la empleadora hay que mandarla a estudiar de nuevo y el médico encargado le tiene que establecer el alta epidemiológica y el alta clínica. Este paciente, si fue el 25 de noviembre, el cuadro de este paciente acabó el 9 de diciembre, porque el 9 de diciembre ese paciente ya cumplió los 14 días de aislamiento. La prueba de IgM es positiva, evidentemente, porque es un anticuerpo y se prolonga el resultado positivo. No es determinante el no permitir el ingreso. Nuevamente, otra vez lo coloco acá en el chat, normativa 972-2020 del MINSA. Tienen que siempre explicarle al paciente que esa es la norma con la que tiene que defenderse. Y en la norma 972-2020 del MINSA dice que el retorno al trabajo del trabajador, vale la redundancia, depende del criterio de evaluación del clínico, no del resultado del laboratorio. Entonces, el problema es que las empleadoras abusan
porque el paciente no sabe sus derechos. Entonces, ahí hay un tema, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, pasemos entonces, mi estimada Juliana, a OGTI. Sorry por haberme extendido, para pasar a la siguiente parte. Les dejo nuevamente mi correo para poder cualquier coordinación que se haga, y ha sido un gusto inmenso estar con ustedes, amigos de Piura, y espero pronto ir nuevamente a mi hermosa región para ver que esta haya controlado el COVID-19 y que no tengamos una segunda ola. Es un aumento de casos que se puede controlar. Y yo me despido, y antes de irme les dejo con una frase que mi querido señor padre decía siempre, y era que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, si nosotros no leemos, no nos informamos, no estudiamos, no vamos a entender la infección y vamos a buscar recetas mágicas para manejar COVID-19. Si en cambio sabemos cómo funciona la fisiopatología, la clínica, vamos a poder establecer cuál es el manejo correcto y adecuado de cada paciente y cuándo actuar y cómo salvar a nuestros pacientes. Simple y sencillo, ¿sí? Les mando un abrazo inmenso, muchísimas gracias por todo, y Yuli, te dejo a cargo para la parte de registro clínico. Doctor, muchas gracias. Le solicito, por favor, si me puede dejar como el host